Bueno, le doy la bienvenida a aquellos que se han ido añadiendo, ¿verdad? Y vamos a esperar en el Señor que otros más se añadan, ¿no es cierto? Y que el partido de Chile no sea un impedimento para estar hoy en clase, ¿ya? Así que esperamos en el Señor que puedan estar todos. Bueno, comentarles antes que todo que he estado revisando, ¿no es cierto?, sus pruebas de diagnóstico, así que vamos a hacer una pequeña reflexión de la palabra. Después vamos a revisar la prueba de diagnóstico para que también usted sepa en qué se falló. Bueno, yo las imprimía, por si acaso las tengo acá impresas y las fui corrigiendo, así que más o menos ya tengo una visión, ¿no es cierto?, más o menos global del conocimiento que tienen ustedes, ¿verdad?, del panorama del Nuevo Testamento. Así que vamos a tratar de ir avanzando, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor de la mejor forma o de la mejor manera. Pero hoy les invito a que puedan abrir su Biblia o su tablet o su computador allí en Segunda de Pedro. Dentro del material, ¿no es cierto?, que tenemos que ver nosotros es panorama del Nuevo Testamento y orígenes de la Biblia. Yo quiero ser bien sincero, casi nunca alcanzamos a tocar orígenes de la Biblia por la cantidad de tiempo que nos lleva el panorama. Pero hoy yo les voy a pasar un PowerPoint de orígenes. Hoy día vamos a ver un poquito de orígenes de la Biblia, qué es el canon, cómo se fueron los primeros escritos, ¿no es cierto?, qué materiales se utilizaron, cuáles son algunos conceptos de homologómena o antilegómena, que son términos también con respecto al canon, cuáles fueron las pautas para, ¿no es cierto?, determinar que un libro fuera inspirado o no fuera inspirado. Así que vamos a orar y vamos a buscar allí en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, ¿ya? Como yo le decía, Orígenes de la Biblia está muy relacionado con Teología Sistemática 1. Si alguno tomó Teología Sistemática 1, está como muy enlazado. Teología da la perspectiva, ¿no es cierto?, teológica, bíblica, ¿no es cierto?, donde declaramos que toda la escritura es inspirada por Dios, y Orígenes de la Biblia, ¿no es cierto?, cuenta el desarrollo humano, cómo Dios utilizó a hombre, ¿no es cierto?, para construir, ¿no es cierto?, y llegar a la Biblia que tenemos en el día de hoy, que no es ni parecida, ¿no es cierto?, a los primeros rollos, ¿no es cierto?, de papiro y pergamino, ¿no es cierto?, que se utilizaron, ¿ya? Así que para que ustedes también lo puedan saber. Vamos a orar para que Dios nos bendiga y ahí compartimos esta reflexión. Padre, en esta tarde te alabamos, te bendecimos. Gracias por este tiempo en el cual podemos, Señor, seguir instruyéndonos en tu palabra. Sé que, Señor, no es fácil ser disciplinados, Señor, y sistemáticos en el estudio, pero Dios, pedimos que tú nos enseñes, que tú nos capacites, que tú nos ayudes. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, pastores que también están en esta clase, para que, Señor, juntos podamos construir el conocimiento y que el Espíritu Santo nos pueda llevar por el camino correcto, indicado, Señor, y podamos, Señor, ser cada día perfeccionados en tu obra. No, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para que esa palabra sea viva y eficaz en el corazón de cada uno de nosotros. Oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tienen allí, ¿no es cierto?, ya Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Bueno, yo les voy a leer la palabra de Dios para todos. Ya sé que casi todos tenemos la Reina Valera, pero voy a leer el verso 19. Dice, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas, y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer, en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Sobre todo, deben entender que ninguna profecía de las Escrituras fue interpretada según la voluntad de los profetas. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Bueno, estos son unos versículos apologéticos. Apologético tiene que ver con defensa de la fe. Y aquí están defendiendo la inspiración de las Escrituras. Ya, si nosotros somos bien, ¿no es cierto?, cercanos a la norma teológica, nosotros hoy, ¿no es cierto?, escuchamos mucho esto. Dios me inspiró. Pero si somos literales, ya no hay inspiración. ¿Ya? Nosotros sabemos que el hermano, ¿no es cierto?, que hizo una canción, que hizo un poema, lo dice desde la perspectiva humana. Dios me inspiró a hacer este poema, Dios me inspiró a hacer esta canción.
Pero si nosotros somos rectos en la escritura, ya no hay más inspiración ni más revelación, porque el concepto inspiración y revelación se cerró con el canon de la escritura, ya de estos 27 libros y los 39 libros del Antiguo Testamento. Lo que tenemos hoy nosotros es iluminación, ¿ya? Es decir, que Dios nos enciende como la ampolletita, ¿no es cierto?, con un versículo. Y creo que más de alguno de ustedes le ha pasado, ¿no es cierto?, que ha leído un pasaje y después lo ha vuelto a leer y de repente se enciende, oh, esto es lo que Dios quería decirme, ¿ya? Sí. A eso se le llama inspiración, no, iluminación, ¿ya? Entonces, Bueno, inspiración es un concepto teológico, como otros que hemos visto, ¿ya? Como otros que hemos visto, ¿ya? Que nos enseñan una verdad. Entonces, cuando usamos la palabra inspiración y revelación, tiene que ver con la escritura, ¿ya? Dios inspiró a hombres, a mujeres, ¿verdad? Inspiró, pero, ¿verdad? Les guardó del error. Por eso están ahí estos escritos, estos, ¿no es cierto?, libros sagrados. Entonces, hoy ya no habría más inspiración, ya no habría más revelación. Bueno, yo sé que hay hermanos igual, no sé, que dicen, Dios me reveló. No, no está diciendo, porque cuando yo digo en el concepto teológico, Dios me reveló, es que tendríamos que agregarle después de Apocalipsis, ¿no es cierto?, San Marcelo, porque Dios me reveló algo que tiene que ir allí. No, ya no hay más revelación y ya no hay más inspiración. Ahora, ojo, hermanos, usted no va a ir donde el hermano dice, Dios me inspiró o Dios me reveló a través de sueños. No, hermanos, es decir, uno entiende, ¿no es cierto?, que en realidad lo que él está diciendo, Dios me mostró, ¿verdad? Dios me habló, Dios hizo esto, ¿ya? Pero en el concepto teológico ya no hay más inspiración ni revelación, solamente tenemos iluminación. Por eso, ¿no es cierto?, acá el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, dice que estos profetas, que estos hombres, no hablaron porque ellos quisieron, sino que hablaron siendo inspirados. Y la palabra inspiración significa soplo, aliento. Es decir, Dios sopló. Pero mire, lo hermoso de esta inspiración es que Dios sopló, pero no dictó mecánicamente. Así le dijo a Pedro, Pedro, tienes que escribir esto así, sino que ellos utilizaron, ¿no es cierto?, podríamos decir, su lenguaje. ¿Ya? Por eso nosotros decimos, este lo escribió Pablo, porque Pablo siempre hablaba de estas palabras. No, esto parece más de Pedro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos utilizaron su personalidad. Es decir, Dios en la inspiración no borró la personalidad del escritor. ¿Ya? No borró la personalidad del escritor, sino que al contrario, ¿verdad? Por eso podemos determinar, no, este estilo literario, ¿no es cierto?, es de este escritor, este estilo es de este otro escritor, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre, ¿no es cierto?, cómo Dios inspiró, ¿verdad?, a estos hombres, y en el sentido ya no hay más. Por eso, ¿no es cierto?, el último capítulo de Apocalipsis dice, cualquiera que añade, cualquiera que quite, ¿no es cierto?, se cerró el canon, ¿ya? Ya no hay más inspiración. Por eso cuando usted habla, ¿no es cierto?, con los mormones, ¿verdad?, que ellos dicen que después se manifestó, ¿no es cierto?, el ángel Moroni, ¿no es cierto?, a Smith, y le dio otra revelación, nosotros podemos decir, ya no hay más revelación. ¿Ya? La revelación última y mayor es Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Ya? En el Antiguo Testamento estaba Cristo, pero estaba como escondido, ¿verdad? Escondido en el tabernáculo, escondido en figuras, en tipos, pero en el Nuevo Testamento se manifiesta, viene, ¿no es cierto?, se manifiesta el Hijo de Dios para morir por nosotros, para cargar nuestros pecados, para resucitar de los muertos y, ¿no es cierto?, también después usando a los apóstoles. ¿Para qué? Porque recuerde que no había iglesia. En el Antiguo Testamento tenemos Israel, al pueblo de Dios, ¿verdad? Con sacerdotes, con profetas, con reyes. Pero en el Nuevo Testamento Dios comienza una nueva dispensación, un nuevo trato, y comienza ya no a tratar con Israel, comienza a tratar con la iglesia. Ya esta iglesia nace en pañales, es decir, nueva, es decir, cuando nos juntamos a adorar, y usted ve que Pedro, ¿no es cierto?, que Juan iban ¿a qué templo? ¿Al templo de los cristianos? No, porque no tenían templo, eran templos judíos, ¿verdad? Entonces ellos iban igual porque decían, bueno, vamos a seguir hasta que el Señor comienza a manifestarse, ¿no es cierto?, y a señalarle que ellos ya no eran Israel, que ellos eran ahora
iglesia. Y como iglesia, ¿no es cierto?, ya no guardaban el día de reposo, el día sábado, sino que ellos se reunían el primer día de la semana, que era el día que Jesucristo resucitó. ¿Ya? Entonces, ahora, en la Biblia no hay un pasaje que diga, ¿no es cierto?, que hay que cambiar del día sábado al día domingo, ¿ya? Pero sí hay pasajes que señalan claramente que los discípulos comenzaron a reunirse el primer día de la semana, que era el día domingo, en reconocimiento a la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Ya? Ahora, en el año 313 aproximadamente, ¿no es cierto? Ahí está Constantino, que se dice que fue un rey, ¿no es cierto?, un emperador romano que se convirtió y él obligó después, ahí él puso el domingo como el día del Señor. Por eso, ¿verdad? Estos judíos mesiánicos cuestionan que nosotros nos reunamos el día domingo, porque dicen un rey impío hizo esta ley, pero en realidad no. Si usted va al Nuevo Testamento se va a encontrar que hay muchos pasajes donde dice que los discípulos se reunían el primer día de la semana, ya especialmente ahí en Corintios, ¿no es cierto?, cuando hay problemas de abuso de la cena del Señor, abuso, ¿no es cierto?, en algunas cositas allí. Entonces, tenemos inspiración, tenemos revelación, tenemos iluminación. Iluminación es la que tenemos en este momento para todos nosotros. Revelación e inspiración es la que está allí cerrada solo para los escritores bíblicos. Ahora, ¿por qué les hablo esto? Es importante. ¿Por qué? Porque hoy se habla de apóstoles y se habla de profetas. Ahora, hermanos, yo siempre cuando enseño esto digo, hay apóstoles con A mayúscula y hay apóstoles con A minúscula. Hay profetas con P mayúscula y hay profetas con P minúscula. Es decir, los apóstoles y los profetas con mayúscula ya no hay, ya no existen hoy. Son los apóstoles que estaban en el tiempo del Señor Jesucristo y que vieron al Señor Jesús. Por eso Pablo dice que él es como un abortivo. Recuerde que Pablo no estaba en el tiempo del Señor Jesucristo. Recuerden ustedes, no estaba con Jesucristo, él no fue un discípulo de Jesucristo, Pablo, pero se le aparece cuando, ¿no es cierto?, va camino a Damasco, y ahí dice, yo lo vi. ¿Por qué? Porque para ser un apóstol, con A mayúscula, con A mayúscula, ¿entienden usted?, tenía que haber tenido un encuentro con Cristo, tenía que haber visto a Cristo cara a cara, y por eso Pablo dice, yo soy un apóstol, pero como un abortivo. Pero hay apóstoles con A minúscula, que es la función apostólica. ¿Cuál era la función apostólica? ¿Qué hizo Pablo? Llegaba y decía, hermano, yo a usted lo voy a poner bajo mi cobertura, así que usted ahora son parte de este apostolado. No. ¿Qué hacía apóstol Pablo? Iba a un lugar donde no había iglesia, levantaba iglesia, levantaba líderes, dejaba a esos líderes y después se iba a otro lugar. ¿Se da cuenta? Esa es como la función del misionero hoy, ¿ya? De ir a un lugar donde no hay iglesia, porque hoy, lamentablemente, hay apóstoles, ¿verdad?, que dicen, soy apóstol, pero resulta que lo que han hecho es tomar iglesias de otros y le han dado cobertura, pero ellos nunca invirtieron ni vida, ni tiempo, ni predicación, ni nada. ¿Se da cuenta? Entonces, hay apóstoles con A mayúscula solamente en el tiempo del Señor Jesucristo, y también esto se cierra, ese apostolado, con el canon. Se cerraron las escrituras, ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas de esa dimensión. Pero también tenemos profetas con P minúscula, ¿ya? Es decir, alguien que habla de parte de Dios. En este caso, yo estoy hablando en esta hora de la palabra del Señor y, ¿sabe? Estoy siendo un profeta, aunque no me considero un profeta, pero ¿por qué? Porque estoy hablando de parte de Dios. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Eso es un profeta. Imagínense, qué tremendo. Pero hoy hay profetas que dicen, porque yo soy profeta, yo digo que mañana va a llover y tiene que llover. ¿Era así el ministerio profético? No. Dios decía, Marcelo, tú vas a ir donde el rey y le vas a decir que tiene que dejar a esta mujer porque no es su esposa. Y el profeta le daba miedo porque el rey le iba a cortar la cabeza, pero tenía que ir, ¿verdad? Porque Dios le había dicho, es decir, Dios da la orden primero y yo obedezco. No Dios a mi servicio. ¿Se da cuenta? Entonces, hoy hay profetas que hacen eso, así, como que Dios tuviera a su servicio. Ah, no, porque yo digo que tú vas a ser próspero, vas a ser próspero. No, no, no. Sí, yo no soy Dios, ¿ya? Entonces, y el ministerio profético, hermano, bueno, ustedes conocen la historia de todos los profetas, casi todos fueron, ¿no es cierto?, poco reconocidos.
apiedrados, encarcelados, y bueno, el más grande de los profetas que dice el Señor Jesucristo le cortaron la cabeza, ¿verdad? Que fue Juan, el Bautista, ¿no es cierto? Por decir la verdad, simplemente por decir la verdad. Entonces, hoy hay profetas, sí, hermano, yo creo en la profecía, creo que hay una profecía, pero hay una profecía y esta profecía tiene que cumplir ciertos requisitos. La palabra en Corintios dice que, ¿no es cierto?, la profecía tiene que exhortar, tiene que consolar, ¿y qué más tiene que hacer? ¿Se acuerdan? Exhortación, consolación y me parece que amonestación también. Exhortación. Exhortación, Exhortación. ya tenemos Consolación. exhortación, consolación y me faltó una. Edificar. Y edificar. Entonces, Edificar. cuando a usted le dan una profecía, si no edifica, si no consuela, si no exhorta, no es palabra de Dios. Y la mayor palabra de Dios, hermanos, está en la Escritura. Está en la Escritura. Entonces, esa es la profeta mayor. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado hoy. Hay muchas corrientes, hay muchos movimientos. Es más, con esto, ¿no es cierto?, de la pandemia, ¿no es cierto?, muchos cultos online, pero también muchos ministerios que se levantan. Entonces, los hermanos hoy a veces escuchan de todo, pero hay que tener cuidado. Es decir, por eso yo les decía, hermano, usted tiene que leer la Escritura, tiene que saber qué dice la Biblia, porque si no, usted no se va a dar cuenta cuando le metan el dedo en la boca, porque si usted no ha leído la Escritura, no puede decir, no, esto no aparece en la Biblia, ¿ya? Entonces, hay que leer la palabra y después estudiarla, ¿se da cuenta? Leer es una cosa, estudiar es otra cosa y aplicar es otra cosa. Hay gente que tiene la Biblia aquí en la cabeza, pero vive como si no tuviera la Biblia en ningún lado, ¿ya? Entonces, es leer, estudiar y es aplicar. ¿Ya? Entonces aquí el apóstol Pedro está diciendo, fueron hombres inspirados. Hoy hay un cuestionamiento hacia la escritura y hay muchos que se han levantado para decir, no, esto no es palabra de Dios. Pero nosotros creemos a la escritura. Y yo les daba a ustedes el día martes, ¿no es cierto?, evidencia interna. La misma palabra decía que era palabra de Dios, pero también habían evidencias externas, ¿no es cierto?, arqueológicas, científicas, donde la Biblia poco a poco, ¿no es cierto?, siempre ha tenido la razón. La ciencia con la Biblia no chocan. El problema es que a veces la ciencia ha tenido un conocimiento, ¿verdad?, equivocado, errado, pero al final se van complementando, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad?, que usted conozca la Escritura. Por eso nosotros hoy, ¿no es cierto?, yo le decía, hay apóstoles con A mayúscula que se cerró el canon, ya no hay de esos apóstoles, ya no hay otro apóstol que pueda decir, vamos a agregarle un capítulo más a Apocalipsis o vamos a agregar un libro más a la Biblia. No, ya no existe, ya no hay revelación, ya Juan dijo, ¿no es cierto?, que él tuvo una revelación. Apocalipsis significa eso, revelación, descubrir el velo. Dios ya dio y dijo todo lo que tenía que decir. Entonces, hermanos, confiemos en la palabra y amemos la palabra, ¿ya? Entonces, cuando usted ama la palabra, no va a venir cualquiera para engañarle, ¿ya? Porque hoy, lamentablemente, hay muchos que andan por allí, ¿verdad?, engañando a la gente. Y es triste porque, mire, a veces hay hermanos que en la iglesia, no sé, el dicho que dice ahí, son manos de guagua, nunca ofrenda, nunca diezma, pero cuando se encuentran con estos hombres, ¿no es cierto?, dan todo. Yo conocí y tuve dentro de mis alumnos en un momento una hermana que me decía, ¿sabe qué, pastor? Mi cuñado fue a uno de estos eventos apostólicos y proféticos. Mire, yo, como le digo, mientras sea un profeta y un apóstol que levante iglesia, levante líderes, no hay ningún problema, ¿ya? Porque hoy hay así, dentro de nuestras denominaciones, hermano, acá nosotros en la iglesia teníamos al obispo Minay, que fue un hombre que levantó iglesia en todos lados, pero él nunca reclamó ser apóstol. En las asambleas de Dios, el pastor Juan Mella para mí es un apóstol, porque él levantó iglesia en todos lados y el seminario, el Ibada lo levantó él. Entonces, pero él no anda diciendo, oiga, díganme apóstol. No, sino que para él, que le digan hermano o pastor, es lo mismo, pero él hizo esa función y existe esa función. Pero hoy, hermanos, hay otros que sí se aprovechan de la gente. Y estos hermanos que a veces en la iglesia no dan nada, cuando llegan a esos ministerios alguien entregan todo. Y esta hermana me decía, mi cuñado fue a uno de estos ministerios y él trabajaba en taxi. Tenía un taxi, hermano. Y, bueno, ustedes saben, haga un pacto. Bueno, nosotros no podemos hacer pacto con Dios, porque los pactos son de uno mayor con uno menor. En este caso, el pacto lo hace Dios con nosotros. Lo que nosotros podemos hacer es una promesa, un compromiso, ¿ya? Pero los pactos es Dios
Siempre era un rey con un siervo, ¿ya? Entre comillas, ¿ya? Pero haga un pacto, entrega su vehículo, y claro, y este hermano entregó su vehículo, que era su herramienta de trabajo, pensando que al otro día iba a tener un Mercedes-Benz afuera de su casa para seguir trabajando. Y entregó, y mire, lo triste es que su pastor estaba ahí, y su pastor no fue capaz de decirle, no, hermano, porque, bueno, es verdad, si yo tengo un auto, tengo dos autos, que regale un auto, no hay problema, pero era la fuente de su trabajo. ¿Qué hizo? Él donó el trabajo, él donó su colectivo y lo remataron, lo vendieron. Y después de 6 meses, él no tenía que echarle a la olla. ¿Se da cuenta? Porque a veces nosotros tomamos decisiones por la emoción, pero no por lo que dice la Escritura, no por lo que dice la Biblia. Porque mire, yo he dado, y he dado cosas grandes, no he dado una ofrenda pequeña, pero porque Dios me dijo, no sé si se da cuenta, Dios me dijo, tú tienes que dar esto, y yo he tenido que decir, bueno, si tú dijiste, Señor, voy a hacerlo, es decir, porque es Dios el que hace las cosas, ¿ya? Bueno, ese es un poco, ¿no es cierto? Nos fuimos tocamos ahí a apóstoles, profetas, Dios me ha dado profecía, hermano, pero también hay un principio profético para mí. Primero Dios me habla a mí, al corazón, y después viene un profeta y confirma lo que ya Dios había puesto en mi corazón. Pero también he estado en iglesias donde el profeta dice que el hermano Juanito se tiene que casar con la hermana Juanita, y la hermana Juanita con el hermano Juanito se casan, y al año están separados. Porque usted cree que Dios nos va a dar el nombre de nuestra esposa. No seamos tan flojos, por mano. Pidámosle señales, pero ¿no es cierto? Dios no va a hacer eso. Entonces a veces se manipula, ya se ha manipulado, y tristemente la gente y los hermanos dicen, ah, no, porque el profeta lo dijo. Y eso es lo otro. Hay iglesias que cuando no se levantó el profeta dicen, hoy no hubo palabra de Dios. Y hubo alguien que predicó la palabra. Entonces, cuidado, porque es más segura la palabra escrita que un profeta que se levanta para decir algo. Ya, ahora, yo no estoy en contra de eso, porque la profecía puede ser probada. Es decir, la palabra dice claramente que si alguien entrega una profecía, tiene que cumplirse. Si no se cumple, no era profeta de Dios. Así de simple y así de sencillo. Pero a veces nosotros exaltamos a algunas personas y pensamos que son más espirituales o superiores a aquellos que quizás están calladitos. Pero no, eso no tiene que ver con espiritualidad. ¿Ya? Bueno, hermanos, esa fue la reflexión de hoy. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre, ¿no es cierto?, el canon, pero yo quiero comentarles que estuve revisando sus pruebas de diagnóstico, ¿ya? Cosas generales primero, no puntuales. Vamos a ir pregunta por pregunta, respondiéndola porque lamentablemente, ¿no es cierto? Bueno, mandarle una fotito de cada uno de ustedes para allá, voy a tratar de hacerlo, ya, pero para que ustedes tengan ahí, no se alcanza a ver, ¿sí? Bueno, las corregí todas, ya, las corregí todas las que me llegaron, ya. Algunas cositas generales primero. Hay muchos de ustedes que escriben los nombres propios con minúscula, o los libros de la Biblia con minúscula. Tiene que escribirlo con mayúsculas, ¿ya? Es decir, bueno, es una clase de lenguaje, soy profe de lenguaje también, pero es importante porque cuando usted vaya a un trabajo, ¿no es cierto?, algo así, la gente se mira en esas cositas, ¿ya? Entonces, nombres propios y nombres de la Biblia siempre van con mayúsculas, ¿ya? Con mayúsculas, ¿ya? Entonces, es un tip general que me di cuenta que hay varios que escriben, ¿no es cierto?, sin mayúsculas, ¿ya? Después de un punto aparte o seguido también viene una mayúscula, ¿ya? Entonces, nombres propios, ¿verdad? Nombres de los libros de la Biblia van con mayúsculas. Ese es un tip aparte. Pero vamos con la primera pregunta. La primera pregunta era súper fácil, ¿no es cierto? Todos lo contestaron en realidad. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66, ¿no es cierto? Y lo vimos también ahí en el PPT que alcanzamos a ver. 39 en el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. ¿Ya? Ya teníamos la segunda pregunta ahí, correcta también. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Creo que una persona no se equivocó y puso como el antiguo, 39, pero todo lo demás lo hicieron bien. Ahora, ¿por qué se llama Nuevo Testamento? Ya la gran mayoría igual contestó acertadamente, porque habla de testamento, significa pacto, ¿ya? Entonces, recuerde, pacto es entre uno superior con uno inferior. En este caso era Dios con su pueblo, ¿no es cierto?, Israel, y en el Nuevo Testamento hay un nuevo pacto entre Dios y no solo Israel, sino con todos aquellos que creen en su Hijo Jesucristo y que son los que componen la
iglesia, ¿ya? Entonces, por eso es un nuevo pacto. En el antiguo pacto tenían que ofrecer sacrificios, animalitos, ¿no es cierto?, por los pecados. Todas las veces que usted pecaba tenía que llevar un corderito, ¿no es cierto? Bueno, si usted era pudiente, era un buey. Si usted era de la clase media, era un cordero. Y si usted era pobre, como la madre de Jesús presentó un palomino, ¿ya? Es decir, no había excusa. Todos podían presentar ofrenda, ¿no es cierto?, de sacrificio por los pecados. Pero había que hacerlo continuamente. E incluso el sumo sacerdote, que entraba una vez al año al lugar santísimo, primero tenía que pedir perdón por él y después también por el pueblo. Y si él no entraba bien, ¿no es cierto?, entraba con un lazo al lugar santísimo, porque si él estaba en pecado, ¿no es cierto?, moría ahí adentro y usted no podía irlo a sacar, tenían que tirarlo para afuera. ¿Por qué? Porque el que iba a entrar también moría, ¿ya? Entonces hay que tener allí. Entonces, Nuevo Testamento significa un nuevo pacto, ¿ya? Y eso está relacionado, hablábamos un poquito con el pastor Daniel ahí, con la dispensación. Hoy no está, antes había un ramo de dispensación, y las dispensaciones nos ayudan un poquito a entender el trato de Dios durante los años entre Dios y el hombre, ¿ya? Y cómo Dios hacía un compromiso con el hombre. Bueno, la primera dispensación es la de la inocencia, ¿ya? Cuando Adán y Eva estaban en el Edén sin pecado, ¿ya? Entonces, ellos podían haber vivido toda la eternidad en el Edén, pero Dios le dijo, de este árbol ustedes, o de este fruto no comerán, ¿ya? Fue una manzana, fue una pera, una sandía, no sabemos, ya, ojo, porque he escuchado a algunos que dicen, la manzana que comió Eva, no sabemos, fue un fruto, sí, sabemos que fue un fruto, no sabemos qué fruto, ¿verdad? Pero al desobedecer, pasamos a otra dispensación que era la dispensación de la conciencia, pero hubo un resultado, es decir, el hombre perdió la comunión con Dios, murió espiritualmente y después también murió físicamente. Por esa desobediencia entró el pecado, entró la enfermedad, ¿ya? Entonces, qué tremendo hubiese sido que ellos no hubiesen pecado. Todavía tendríamos acá a Adán y Eva y quizás ellos nos estarían enseñando, ¿no es cierto?, un poco de panorama del Nuevo Testamento. Bueno, Cristo quizás no hubiese venido, ¿verdad? Porque Cristo vino para redimirnos a cada uno de nosotros. Entonces, Nuevo Testamento, la gran mayoría tenía claro, ¿no es cierto?, que es un nuevo pacto, un nuevo compromiso, una nueva alianza, pero agregarle un poquito, ¿no es cierto?, con respecto a la iglesia, ¿ya? La iglesia, ¿verdad?, pasa a ser ya una parte importante. Por eso, hermano, no hable mal nunca de la iglesia a la cual usted va o de la iglesia quizás de otra denominación, porque la iglesia es la novia de Cristo. ¿Ya? Bueno, en realidad la iglesia es usted, soy yo, pero hay iglesias locales, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos mal de la iglesia, estamos hablando mal de la novia de Cristo, ¿ya? Y eso produce daño, ¿ya? Eso produce daño. Entonces, imagínense bueno, aquí hay varios que somos casados, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si hablan mal de nuestra esposa? Obviamente nosotros nos enojaríamos, ¿verdad? Nos disgustaríamos. Entonces, alabemos a la iglesia, ¿no es cierto? Es verdad, la iglesia está compuesta por hombres y mujeres perfectos, no, todos somos imperfectos, ¿ya? Entonces, por eso hay carencia y a la iglesia que usted vaya va a encontrar problemas, ¿ya? Después dice, nombre los imperios que conozca desde el asirio, ¿ya? Bueno, antes del asirio estuvo el egipcio, ¿ya? Antes del asirio estuvo el egipcio, fue uno de los primeros imperios, ¿ya? En el cual, ¿no es cierto?, se desarrolla la historia de Moisés, el Éxodo, ¿ya? Y viene ahí el imperio asirio, que es a quien Jonás le tenía que ir a predicar y él no quería porque eran muy malos los asirios, ¿ya? Después viene el imperio medo-persa o persa, ¿ya? El babilónico, ¿ya? Bueno, primero asirio, babilónico, medo-persa o persa, el griego y el romano, ¿ya? Ese sería el orden, ¿ya? Correcto. Asirio, babilónico, los persas o medo-persa los va a encontrar también. Después, el griego y el que estaba en el tiempo del Señor Jesucristo era el imperio romano. Bueno, esto se los estoy comentando porque si usted no tenía correcta la pregunta, ¿no es cierto?, usted lo puede anotar allí y se supone que al final también de todo esto nosotros vamos a tener eso más o menos claro, ¿ya? Bueno, ¿en cuántos dioses creían los judíos? También ahí en el PPT, ¿no es cierto?, por lo menos se dieron cuenta de los babilónicos, ya que tenían miles de dioses, ¿ya? Entonces los babilónicos, ¿ya? Y los romanos tenían muchos dioses, muchos dioses. Ellos eran, a eso se le llama politeístas, muchos dioses, ¿ya? Politeístas, ¿ya? En cambio, los judíos eran monoteístas, un solo Dios. A Jehová nuestro Dios adorás, ¿verdad?
solo a Jehová, uno solo, ¿ya? Jehová, Dios, ¿ya? Entonces, los judíos, un Dios, los babilonios tenían muchos dioses, los romanos también tenían muchos dioses, ¿ya? Politeístas y monoteístas. Después tenemos qué era el Sanedrín. Igual algunos estuvieron muy bien, era, ¿no es cierto?, como un tribunal judío donde, ¿no es cierto?, allí se tomaban las decisiones políticas y también religiosas de Israel. Casi siempre el Sanedrín estaba compuesto por los saduceos, ya que también, si usted leyó ahí su manual, ¿no es cierto?, se habrá dado cuenta que los saduceos era un grupo religioso, ¿verdad? Era menor que los fariseos, pero tenían más influencia. ¿Por qué? Porque tenían el poder político, ¿ya? Entonces los saduceos eran los que tenían el Sanedrín en sus manos y eran los que tenían el poder religioso y político. Los fariseos eran más, pero ellos no tenían tanto poder como los saduceos, ¿ya? Entonces el Sanedrín era un consejo, ¿no es cierto? Se dice, ¿no es cierto?, que todos los que componían el Sanedrín tenían que ser saduceos y tenían que ser casados también. Entonces, por eso se dice que Pablo tendría que haber sido casado. Algunos señalan que quizás fue viudo, porque él fue parte del Sanedrín. Entonces, como soltero, usted no podía acceder a esa posición. Entonces, esas cositas nos ayudan, ¿no es cierto?, con respecto a la historia del pueblo de Dios. Bueno, ¿qué es una sinagoga? Igual, algunos no lo tuvieron bueno, pero era el lugar, ¿no es cierto?, donde los judíos se reunían para orar y leer las escrituras. Ya recuerde que lo comentamos, las sinagogas nacen en Babilonia, cuando fueron expatriados o llevados cautivos allá no estaba el templo, entonces ellos ahí levantaron sinagogas, pero ya no habían sacrificios en la sinagoga. Acuérdense usted que en el templo solamente estaban los sacrificios. Bueno, hasta el día de hoy 2022, Israel todavía no tiene el templo reconstruido, así que desde ahí hasta acá todavía no hay sacrificio. ¿Ya? Por eso este tema, ¿no es cierto?, con los palestinos, porque donde estaba el templo hay una mezquita musulmana, entonces esa mezquita tiene que desaparecer para levantar el templo allí y volver a los sacrificios, que eso va a suceder en la gran tribulación, ¿ya? Entonces, mire, hay profecía, la Biblia está toda unida. Entonces, las sinagogas eran lugares para orar, para leer la escritura, y también después se convirtieron como mini escuela. Allí los niños aprendían a leer, ¿no es cierto? Y hermanos, mire, les hago un desafío. Un niño judío, antes de los 12 años, se tenía que aprender de memoria la Torá. Y la Torá estaba compuesta por Génesis, 50 capítulos, Éxodo, 40 capítulos, Levítico, como 30 capítulos más, Números y Deuteronomio. Y ellos tenían que recitarlo de memoria. Cuando uno dice, wow, ¿cuántos versículos me sé yo? Entonces como que nos avergüenza, ¿no? 12 años y ya se saben toda imagínense, cuántos capítulos y cuántos versículos de memoria, ¿ya? Entonces, bueno, yo los desafié y ahí les pregunté cuánto habían leído. Lean, hermanos, el Nuevo Testamento, lean el Antiguo Testamento, por lo menos háganse el desafío que una vez al año, ¿no es cierto?, en todo el año puedan leer toda la Biblia, toda la Escritura. Se van a dar cuenta de cómo la palabra, solo por leerla, hermanos, solo por leer la Escritura dice claramente que somos limpios por la palabra. Va limpiando nuestra mente, va limpiando nuestro corazón, solo por leerla. Y yo he escuchado a veces, y yo mismo en algún momento dije, uy, no entiendo nada, pero la leo y algo pasa, hay una paz en mi corazón, porque la palabra trabaja, va trabajando, hermanos. Y después viene la iluminación. Uy, pero mire, es tan hermoso cuando usted escucha a un predicador internacional que dice, les voy a decir esta verdad. Y cuando la dice, usted dice, ah, Dios ya me la había dicho a mí en mi cuarto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando usted lee la palabra, Dios también le habla a usted, ¿verdad? Entonces eso es hermoso. Entonces, desafío, lea el Nuevo Testamento, lea toda la Escritura, haga ese desafío, ¿ya? Ellos se aprendían eso. Y bueno, después, vamos más allá. Los rabí tenían discípulos. Habían dos escuelas ahí rabínicas en el tiempo de Jesús. Jalel y no me acuerdo cuál era la otra. Una era como conservadora y la otra era liberal. Siempre están los conservadores y los liberales, ¿ya? Pero los rabí, para tomar un discípulo, mire, para tomar un discípulo, tenían que haber sabido todo el Antiguo Testamento. Entonces, imagínense,
Los mejores niños que se habían aprendido todo el Torá, después tenían que aprenderse todo el Antiguo Testamento. Y ahí venían estos rabí y tomaban a estos discípulos. Y le decían, ya, te voy a, sí, eres capo, así, ya, tú vas a ser mi alumno. Entonces cuando Jesús llama a Pedro, que era un pescador, él no fue de los mejores porque se dedicó a pescar, porque si no hubiese seguido y hubiese estado bajo el alero de un maestro, de un rabí. Y le dice, sígueme. ¡Wow! Mateo, que era un publicano, que estaba cobrando impuestos, por eso dejó todo y lo siguió, porque que un rabí, que un maestro te dijera, sígueme, era súper loable, ¿ya? Y ellos que eran, podríamos llamarlo así, ignorantes en lo que le estaban llamando, tomaron este desafío. Entonces Dios nos llama a pesar de nuestra ignorancia, ¿ya? ¿Qué significa evangelio? Ahí casi todos sabían. Buenas nuevas, buenas noticias, ¿ya? Eh, evangelio, ¿no es cierto? Significa buenas nuevas, buenas noticias. Ahora, ¿qué es el evangelio? Porque, ¿sabe? A mí me hicieron esa pregunta, ¿pero qué es el evangelio? Explícame el evangelio, porque uno dice, sí, buenas noticias, pero ¿qué es el evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, las buenas noticias son que Dios se hizo hombre, caminó entre nosotros sin pecado, tomó nuestros pecados y murió en una cruz, y al tercer día resucitó, porque la muerte no podía detenerlo porque no había pecado, sino que Él tomó nuestro pecado para que usted y yo seamos salvos. Eso es el Evangelio. Y está en Corintios. Ya me parece que en 1 Corintios capítulo 15 dice, este es el Evangelio. Y de repente, claro, pues uno dice, no, buenas noticias. Pero ¿cuáles son esas buenas noticias? Y a veces, hermanos, nosotros no predicamos buenas noticias. Yo trabajé de colectivero, mire, dentro de todas las estuve metido en varias cositas, trabajé de colectivero y pasaba por la feria Pinto. Y siempre hay hermanos ahí predicando. Y sabe, a mí me gusta que prediquen la palabra. Pero lastimosamente muchos de ellos no predican el Evangelio. Es más, yo escuchaba a un predicador siempre que estaba ahí y decía, usted se va a quemar en el infierno como un huevo frito en el aceite. Pero no le daba la solución, es decir, no le decía, pero si usted se arrepiente, no se va a ir al infierno, sino que va a gozar de la eternidad. ¿Se da cuenta? Entonces, el mensaje, ¿qué mensaje estamos predicando? ¿Ya? ¿Son buenas nuevas o son malas noticias? Sí, viene el día del juicio y viene, hermano, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas. Cristo murió y resucitó para que usted y yo seamos salvos, ¿ya? ¿Qué significa evangelios sinópticos? Algunos sabían, otros no sabían. Evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es parte de los evangelios sinópticos. Sinóptico significa que tienen una misma óptica, ¿ya? Es decir, usted, alguien por ahí también lo puso, puede unir Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Y puede hacer un panorama ahí, ¿no es cierto?, de la vida de Jesús. Y cada uno aporta, ¿no es cierto?, algunos detalles, pero más o menos son similares, cuentan lo mismo, ¿verdad? Pero enfocado a distintas, podríamos así, ¿no es cierto?, personas, a distintos, ¿verdad?, destinatarios. ¿Ya? Pero Mateo, Marco y Lucas son los evangelios sinópticos. Juan es totalmente aparte porque, mire, Mateo, Marco y Lucas se escriben antes del año 60 aproximadamente, todos ellos. En cambio, el evangelio de Juan se escribe aproximadamente en el año 90. Es decir, cuando Juan escribe el evangelio de Juan, ya estaba escrito Mateo, ya estaba escrito Marco y ya estaba escrito Lucas. ¿Ya? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en panorama y vamos a explicar un poquito, ¿no es cierto?, cuál es la diferencia entre ellos, pero sinóptico es que se pueden ver desde la misma óptica. Eso significa evangelio sinóptico y usted puede hacer un cuadro comparativo entre ellos. ¿Ya? En cambio, el evangelio de Juan es totalmente distinto y diferente. Defina diáspora. ¿Qué era la diáspora? ¿Se acuerda? La diáspora eran todos los judíos israelitas que habían sido llevados a otros pueblos, a otras naciones, ya en todo este proceso de persecución de Babilonia, de los asirios, ya. Entonces los judíos en la diáspora, usted va a escuchar mucho en el Nuevo Testamento a los que dispersos, ¿verdad?, en la diáspora. ¿Por qué? Porque muchos se quedaron en esos países. Bueno, dicen que como los chilenos, hay uno en cada país, también hay un judío por lo menos en casi todos los países. Usted siempre se va a encontrar con algún judío, ¿no es cierto?, que fueron llevados a otros lugares. Fariseo ya es un grupo religioso, ya que ellos se opusieron al Imperio Romano,
pero tratando de enseñar todo el Antiguo Testamento. Su forma de pelear era enseñando el Antiguo Testamento, ¿ya? Los fariseos. Ellos creían en todo el Antiguo Testamento, creían en la resurrección y también en los ángeles. Los saduceos, al contrario, ellos solo creían en la Torá, era el poder político, ¿no es cierto?, y religioso, tenían el poder en sus manos, pero ellos no creían ni en los ángeles ni en la resurrección, solo en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces los fariseos, los escribas tenían que ver con, de ahí viene, ¿no es cierto?, la palabra notario. Un escriba era un notario, eran los que tenían que escribir, ¿no es cierto?, eran parte, ¿no es cierto?, de las negociaciones, pero también eran un poco religiosos. Ellos tenían que transcribir, ¿no es cierto?, las escrituras del Antiguo Testamento. Después tenemos a los celotes, era un grupo revolucionario en que estaba en contra del Imperio Romano. Eran judíos que estaban, ¿no es cierto?, en contra del Imperio Romano, y ellos utilizaban la fuerza, ya ellos eran los que entre medio de las multitudes mataban a algún soldado, ¿no es cierto?, por allí, porque el Imperio Romano era muy fuerte, entonces eran como pequeñas guerrillas, ¿ya? Ahora, tenemos ahí a los celotes, a los esenios, era un grupo, ¿verdad? También religioso, pero que era radical. Ellos se dieron cuenta que los fariseos, los escribas, los saduceos y los sacerdotes que estaban en el templo no hacían muy bien las cosas. Recuerde usted que Jesús hizo tira las tiendas que habían allí. ¿Por qué? Porque si usted traía un corderito desde su casa, ¿no es cierto?, le salía casi gratis porque usted había criado el corderito, pero los sacerdotes le decían, no, usted no puede traer un corderito de su casa, usted tiene que comprarlo aquí afuera. Resulta que el corderito que estaba afuera valía 3 veces el valor del corderito si usted lo compraba en otro lugar o si lo traía de su casa. Entonces era un negocio. Y por eso estos esenios también dijeron, no, la clase política y la clase religiosa está mal, y ellos se apartaban, ¿ya? Ellos estaban, ¿no es cierto?, buscaban un lugar solitario y ahí vivían en comunidad, los esenios. Los saduceos, ya lo dijimos, era también un grupo religioso, pero tenían el poder político y religioso a través del Sanedrín, eran los que mandaban, tenían, ¿no es cierto?, el poder en Israel, ¿verdad? Y no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, solamente en la Torá o el Pentateuco, como nosotros le decimos, ¿ya? Y canon es una vara de medir. En el original, canon significaba vara de medir, pero son, ¿no es cierto?, los principios que se utilizaron para reconocer que un libro era considerado inspirado, ¿ya? Porque recuerde usted que son 27 libros los que nosotros consideramos inspirados, pero ya en el tiempo del año 100, 150, habían cientos de libros apócrifos y, ¿no es cierto?, movidos también por los gnósticos, ¿ya? Entonces, cuando hoy dicen, no, es que la iglesia quiso esconder estos libros, no, siempre estuvieron, pero siempre fueron echados de lado porque dijeron, no, esto no tiene calidad de inspirado, esto está hablando otras cosas, así que ellos lo que hicieron en realidad, ¿no es cierto?, fue tomar estos 27 libros que la iglesia ya había confirmado y entonces, ¿no es cierto?, a través de concilios se consideraron, dijeron, sí, este no, ¿ya? Y algunos de los que están hoy, entre los 27, también fueron cuestionados en algún momento. Lo vamos a ver en el PowerPoint que tenemos un poquito más adelante, ¿ya? ¿Quién fue Juan el Bautista? Bueno, casi todos contestaron, ¿no es cierto? Fue quien preparó el camino del Señor, pero no solamente fue quien preparó el camino del Señor, sino que también era primo del Señor Jesucristo, primo hermano, ¿verdad? Hijo de Elizabeth, ¿verdad? Y primo, ¿no es cierto? María con Elizabeth eran primas, así que había un nexo ahí familiar, ¿verdad? Y cuando María le cuenta a Elizabeth, ¿no es cierto?, Juan ahí en el vientre, ¿no es cierto?, salta de alegría, de gozo. Él era el que le iba a preparar el camino al Señor. Y también, ¿no es cierto?, cuando él tiene que comenzar como dice, a morir, él dice, es necesario que él crezca y que yo mengue, ¿ya? Eso también habla, ¿no es cierto?, de humildad, porque a veces cuesta eso, negarse a uno mismo. Así que ese fue Juan el Bautista, ¿ya? Quien no escribió ningún libro, por si acaso, porque como habían varios Juan ahí, pero él no escribió ningún libro, ¿ya? Bueno, y ustedes saben que murió, ¿no es cierto?, le cortó la cabeza a Herodes porque él predicó o le fue a decir que tenía que devolverle su esposa a su hermano, porque con la esposa que estaba era la esposa del hermano, y bueno, ella, ¿no es cierto?, ahí usa a su hija que baila allí, ¿no es cierto?, y le dice, el rey, pídeme lo que quiera, y le dice, dame la cabeza de Juan
el Bautista. Triste su muerte, pero su vida, ¿no es cierto?, enseñó muchas, muchas cosas, ¿ya? ¿Quién fue el autor del Evangelio de Juan? Ahí casi todos respondieron bien igual, ¿no es cierto?, que fue el propio Juan, el apóstol, ya el mismo que escribe después primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, ¿ya? También se le dice el anciano, ¿no es cierto?, porque bueno, se supone cuando escribió primera, segunda, tercera de Juan y el Apocalipsis ya tenía sobre 90 años, ¿ya? Por eso se le llama el anciano, ¿ya? Y aquí vamos a tierra derecha. ¿Cómo presenta a Jesús el Evangelio de Juan, de Marcos y Mateo? La gran mayoría igual contestó bien. Juan presenta a Jesús como Dios, ¿ya? Como Dios, ¿ya? Juan muestra a Jesús como Dios. Cuando vayamos viendo, vamos a decir que él escogió 7 milagros y 7 yo soy. Y a los milagros no le llama milagros, sino que le llama eh, señales. 7 señales y 7 yo soy para demostrar que Jesús era Dios, ¿ya? Para demostrar que Jesús era Dios. Cuando Jesús dice que él era hijo de Dios, estaba diciendo que él era Dios. Por eso, si usted lee ahí, ¿no es cierto?, los escribas, los fariseos lo querían apiedrar, porque con quién él decía que era hijo de Dios. Nadie le decía a Dios Padre. Entonces, cuando él enseña a orar y le dice, Pastor Daniel, usted va a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, wow, es decir, era como faltarle el respeto a Dios para los judíos, pero lo que estaba diciendo Jesús, Dios siempre ha estado cercano. Ustedes lo alejaron de la gente. No sé si se cuenta. La religión a veces aleja a la gente de Dios. Que no nos suceda eso, hermano, ¿ya? Porque a veces nosotros nos preocupamos más, ¿no es cierto?, de cosas externas que de las internas. Y Jesús le dice, Padre nuestro, así van a orar, Padre nuestro. Entonces, para los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿verdad? Y los sacerdotes, eso era una blasfemia. ¿Cómo tú vas a decirle Padre a Dios? Si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento ninguno de los hombres le llamó a Dios Padre, sino que le llamaban Jehová por sus nombres, ¿no es cierto?, compuestos, o por sus nombres, ¿verdad?, Elí, Eloi, pero no Padre, ¿ya? Ninguno, aunque algunos de esos nombres, ¿no es cierto?, como Adonai significaba Dios Altísimo, Padre Altísimo también, pero no le llamaban Padre así de tú a tú, ¿ya? Entonces, tenemos que Juan presenta a Jesús como Dios, ¿ya? Después tenemos a Marco, bueno, y Juan le escribe a todos, es universal, ¿ya? Es universal. Bueno, la otra clase vamos si puede leer Juan capítulo 1, vamos a hablar de Juan capítulo 1, la magistralidad que tiene Juan, porque Juan es el Evangelio de Juan es muy teológico, pero es muy simple, usa términos muy simples, pero Juan toma el logos de los griegos, el logo de los griegos, y la palabra vara, que significaba logos en griego, la palabra para los judíos, cuando dice, y dijo Dios, para los judíos ese dijo tiene personalidad, es Cristo mismo, ¿ya? Entonces, Juan, ¿qué hace? Toma esa palabra vara de Génesis y toma el logo de los griegos que decían, el logo decían ellos no es Dios, el logo es un pensamiento que estaba allí y que fue el creador de todas las cosas. Entonces, ¿qué hace Juan? Dice, mira, el logos y vara, ¿no es cierto? O dabar, la palabra dabar, es Cristo. Y por eso dice, en el principio era el logos o la palabra. Y la palabra era Dios. ¿Ya? No era un Dios como dicen los testigos de Jehová en su traducción. Era Dios, Dios mismo. ¿Ya? Entonces, magistralmente toma el pensamiento griego de ese tiempo y el pensamiento judío y les dice, bueno, la respuesta es Jesucristo. ¿Ya? Entonces es tremendo, hermano, porque uno se enreda un poquito con el verso 1.1, pero en realidad está diciendo eso, está enseñando que Jesús era la palabra para los griegos y también la palabra para los judíos, ¿ya? Presenta entonces Juan a Jesús como Dios y es universal, para griegos, judíos, para todos. Marcos presenta a Jesús como siervo, ¿ya? Como siervo. Si usted lee Marcos se va a dar cuenta que Jesús siempre está haciendo algo. ¿Por qué? Porque Marcos le escribe a los romanos y a los romanos les gustaba la acción, ¿ya? Es decir, usted va a Mateo, va a Lucas y hay discursos largos, extensos. Un romano no leería ni Mateo ni Lucas, pero sí Marco, porque Marco dice que Jesús iba, enseñaba, predicaba, sanaba y seguía yendo, predicando, enseñando, sanando. Y va pasando siempre en acción, siempre en acción. ¿Por qué? Porque a los romanos les gustaba la acción. Es el más corto de todos los evangelios.
Bueno, y Mateo fue escrito, ¿verdad? Y presenta a Jesús como el rey, como el Mesías que había de venir, ¿ya? Y fue escrito, obviamente, ¿para quién? Para los judíos. Por eso usa mucho el Antiguo Testamento y dice, ¿cómo fue profetizado? Jesús cumplió esto. ¿Cómo? Entonces hace referencia al Antiguo Testamento para demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías que ellos esperaban. Bueno, usted tiene que saber que hasta el día de hoy los judíos esperan a su Mesías. Ya ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías, sí como un buen hombre, sí como un buen profeta, pero no como el Mesías que ellos esperaban. Es más, imagínense que los discípulos que estuvieron 3 años con él, cuando él les dice, tengo que morir en la cruz, ellos no lo entendían. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías que los libertara políticamente del imperio romano. Pero Jesús vino a libertarlos mayormente del espíritu, del alma, del corazón y de lo más terrible que es el pecado, hermano. Entonces, pero ellos no lo lograron entender hasta que Cristo resucitó. Recuerde que después que murió y él les dijo, yo voy a morir, pero voy a resucitar. ¿Qué hicieron los discípulos? Volvieron atrás. Pedro dice que volvió a pescar, ¿se acuerda? Y Dios le aparece ahí afuera, ¿no es cierto? Y les hace un pescadito y los llama. Y me imagino yo a Pedro, hermano, ahí que dice que, ¿verdad? Cuando usted se tira al agua, ¿qué hace? Se saca la ropa. ¿Y él qué hizo? Se puso la ropa y se tiró, ¿no es cierto? Y llegó a la orilla porque cuando se dio cuenta que era Jesús. Porque habían dudado, porque habían fallado, entre comillas. ¿Ya? Entonces, qué tremendo es esto, hermano. Entonces, Marcos presenta a Jesús como siervo, porque fue escrito a los romanos, y Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, ¿ya? Como el Mesías. Y bueno, eso tiene también algo, ¿no es cierto?, escatológico, es que en la gran tribulación, muchos judíos, bueno, la Biblia dice que muchos judíos o muchos israelitas van a reconocer a Jesús como su Salvador y como el Mesías que ellos mismos habían crucificado, ¿no es cierto?, en este defensa contra el anticristo, ¿ya? Entonces, es tremenda la escatología, estimado. ¿Ya? Bueno, nosotros estamos hoy dando esta escatología en nuestra iglesia, eh, en el culto del día domingo. Nunca me gustó a mí dar escatología porque todos los hermanos quieren, lo primero que quieren es aprender escatología. ¿Ah? Se convierten, yo quiero aprenderme Apocalipsis, pastor. Y bueno, y no solo en Apocalipsis está escatología, está en Tesalonicenses también hay escatología, pero hermano, la escatología nos da la seguridad y nos muestra que Dios tiene el control y que Dios sabe todo lo que va a pasar. Es decir, Él nunca ha perdido, ¿no es cierto?, el control de todo. Él sabe lo que va a suceder y gloria al Señor porque un día, ¿no es cierto?, también nosotros vamos a estar con Él disfrutando de las bodas del Cordero ahí arriba, mientras acá abajo está la gran tribulación. ¿Ya? Bueno, pero eso es teología 5, me parece mucho, así que ahí ustedes van a ir viendo eso con mayor profundidad. Ahora, ¿qué es la Septuaginta? Bueno, este es un término, ¿no es cierto?, que fue dado por el tema, ¿no es cierto?, que se hizo, que fue la primera traducción del Antiguo Testamento, porque no estaba todavía el Nuevo Testamento. Recuerde usted que el Nuevo Testamento se comenzó a escribir más o menos el 45 después de Cristo, y el último libro que se escribió del Antiguo Testamento fue Malaquías, 400 años antes de que naciera el Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, se traduce el Antiguo Testamento, más o menos el 200 antes de Cristo, ¿verdad? Para poner ese escrito, ¿no es cierto?, en una de las bibliotecas más grandes, ¿no es cierto?, que habían en la historia, que estaba, se me olvidó la ciudad, Alejandría, en Alejandría, ¿ya? Y los precursores de esto fue Alejandro el Grande o Alejandro Magno, quien pide, ¿no es cierto?, a 72 eh, sacerdotes que puedan traducir del Antiguo Testamento del hebreo al griego, ¿ya? Entonces, como eran 72, le pusieron Septuaginta, que Septuaginta significa 70 en realidad, no 72, pero 70, ¿ya? Porque estos 70 hombres escribieron y tradujeron todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, ¿ya? Y esa Septuaginta, hermano, porque es importante, porque esa Septuaginta es la que estaba en el templo judío y es la que usó el Señor Jesucristo y es la quien lo usó el apóstol Pablo, porque todavía no, el hebreo era una lengua ya que había muerto, estaba desaparecida. Entonces, imagínense ustedes, hermanos, cómo los traductores bíblicos, porque nosotros hoy tenemos la Biblia, ¿no es cierto?, en español y la tenemos como en 25 más o menos versiones y traducciones.
Es decir, tenemos el lujo, no, a mí me gusta la NTV porque es una traducción más actualizada, ¿no es cierto? Nueva traducción viviente. No, a mí me gusta ¿no es cierto? Palabra de Dios para todos. No, a mí, yo sigo con mi Reina Valera 1960 porque es la más fidedigna. Y tenemos, hermanos, un montón, pero el trabajo de traducir de un idioma muerto a nuestro idioma, wow, es un proceso muy extenso. Entonces, cuando usted se encuentra en el cielo con Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es nuestra Reina Valera, dele gracias, porque ellos pasaron, no fue un año ni dos, fueron 15, 25 años en traducir desde los manuscritos, ¿no es cierto?, que ellos tenían al español. Y eso han ido revisándose y todo el tema, pero es un arduo trabajo, ¿ya? Arduo trabajo. Así que el Señor pueda ayudar ahí, ¿no es cierto?, a esto, porque hoy igual hay ministerios que están traduciendo para que todos los pueblos, todas las etnias puedan tener la Biblia o por lo menos el Nuevo Testamento en su idioma, ¿ya? Entonces, Septuaginta traducción, la primera traducción que se hace de la Biblia o del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Bueno, ¿cuántas veces ha leído el Nuevo Testamento? Hay algunos que lo leyeron una vez, otros lo han leído dos veces, hay otros que no lo han leído todavía. Así que el desafío, hermano, lea, ¿verdad? Y hay audiobiblias también que usted puede ir escuchando cuando va viajando, ¿ya? La palabra de Dios es como martillo, es como espada y también va transformando nuestra vida y nuestro corazón. Así que yo le animo. Bueno, aquí llamamos 400 años de silencio al periodo intertestamentario, ¿no es cierto?, entre Malaquías en el Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, que fue Santiago, ¿ya? Santiago fue el primer libro en forma cronológica, ¿ya? Y fueron años en que Dios no habló, ¿ya? Se quedó en silencio, estaba en silencio. Después tenemos qué grupos religiosos sociales encontramos en el Nuevo Testamento que no existían en el Antiguo Testamento. Y ahí algunos nombraron a los fariseos, a los escribas, otros a los saduceos, a los herodianos, a los publicanos. Bueno, dentro de los que estaban ahí había arriba la pregunta, así que algunos podían haberse ayudado ahí cuando tenían que definir a esos grupos religiosos. Ya estaban los publicanos, que eran enemigos, eran judíos que le cobraban impuestos a su hermano y le cobraban más de lo que correspondía. Entonces, por eso eran despreciados, por eso decían, Jesús se junta con pecadores y publicanos. ¿Ya? Si los pecadores y los publicanos estaban en el mismo rango. Entonces, imagínense a Mateo, que Dios lo llama para servir como sus discípulos, ¿ya? Y también dentro de ellos estaban los celotes, ¿se acuerdan que eran en contra de los que le trabajaban al Imperio Romano? Y estaba Simón el celote, no Simón, ¿no es cierto?, Pedro, sino que el otro Simón, que era celote y estaban dentro de los discípulos de Jesús, ¿ya? Es decir, era como tener, ¿no es cierto?, a uno de izquierda y a otro de derecha en la misma reunión. Y bueno, Cristo trabajó en ellos y trabajó en su carácter, ¿verdad?, de tal manera que no se odiaban, sino que se amaban, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, y eso también está ahí en el material. Nombre, 10 libros en el Nuevo Testamento, casi todos lo contestaron bien, y bueno, personajes, había muchísimos ahí en el Nuevo Testamento. Así que damos gracias al Señor porque revisamos todo, ¿no es cierto?, el tema de nuestra prueba de diagnóstico. Voy a tratar de sacarle fotitos y enviárselas, pero si no, también yo no sé si ustedes tienen la posibilidad de ir al IVADA, porque yo las imprimí todas, poder dejárselas allá también, para que ustedes vean qué falló, ¿verdad? Y en qué estaba bien, ¿ya? Vamos a ir a un recreo, a un corto recreo, así que voy a pausar esta cosa de aquí, la grabación. Vamos a ver un PPT, queridos hermanos, pero antes de eso yo quería mostrarles... ¿dónde tengo? Acá. Hay una página muy buena, se llama Indubiblia.org, ¿ya? Indubiblia.org. Esta página usted puede ingresar y aparece todo lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ellos usan el método de estudio bíblico inductivo. ¿Cuál es el método de estudio bíblico inductivo? Es cuando usted va leyendo la escritura y va extrayendo información de ella, ¿ya? De ella.
Entonces, ahí aparecen casi todos los libros de la Biblia, ¿no es cierto? Y aparecen, ¿no es cierto?, con cuándo se escribió, en qué año se escribió, y van sacando y recopilando información. Y usan unos videitos que quizás usted también los ha visto en algún momento, que cuentan, pongámosle, qué es el Nuevo Testamento, después pongámosle, ahí yo lo tengo abierto en el Nuevo Testamento, aparece toda esa información, los evangelios, ya como hacen una figura allí, y después quiero ir a Mateo, y me lleva a Mateo. Entonces igual hay un videíto introductorio de Mateo, ya que también le enseña a usted, ¿verdad? Lo más relevante del libro de Mateo, ¿ya? Y así puede ir siguiendo y buscando más información. Ya, esa es una muy buena herramienta, ya, Indubiblia. A mí me gusta siempre como, porque mire, yo cuando era joven invertí mucho en biblioteca cristiana, ya compré muchos libros, pero lamentablemente muchos de esos libros no me sirvieron porque eran libros devocionales, no eran libros que enseñaran, ¿ya? Entonces, después cuando uno está estudiando, hay profesores que le comienzan a decir, mire, este libro acá, y usted invierte bien, ya no, porque los libros tampoco son baratos acá en Chile, sino que son caros, ¿ya? Y esa es una muy buena herramienta. La próxima semana recuérdeme de mostrarle la Eastword, que es la biblioteca, ¿no es cierto?, digital, que tiene una espadita ahí, y en ella usted tiene, no sé, 20, 30 Biblias, traducciones, tiene diccionarios bíblicos, ¿ya? Y eso también, bueno, lamentablemente yo tendría que habilitarles a través del Drive para que ustedes pudieran descargarla y es gratuita. Igual usted la descarga en su computador y tiene muchas Biblias, muchos comentarios bíblicos, ¿ya? Y es gratis, ¿ya? Así que también recuérdenme el otro martes para ver si, porque como estoy con el Zoom acá, no me deja abrir, tendría que haberla dejado abierta antes de empezar el Zoom, no me deja de bajar el Zoom para mostrársela, y ahí se las voy a mostrar, y cómo utilizarla, porque tiene comentarios, como digo, tiene diccionario y tiene Biblia, ¿ya? Entonces usted puede ver las Biblias nomás, o puede ver las tres cosas, y puede ir haciendo notitas allí en esa biblioteca digital. Libros igual que son importantes que ustedes debieran tener. Diccionario bíblico. Hay un diccionario bíblico que es muy simple, pero muy profundo, que es Vila y Squine. Ya, si alguna vez alguno de ustedes lo puede comprar, Vila y Squine, ya es un diccionario que a usted, por ejemplo, usted busca el tabernáculo y no le dice tienda donde moraba Dios, sino que le hace un estudio del tabernáculo. Entonces, muy bueno. Una vez me acuerdo, miren, entre paréntesis, cuando uno sabía menos, un evangelista me vendió un estudio del tabernáculo. Me dijo, yo hice este estudio y me lo vendió, y yo por aportar al evangelista, porque ustedes saben que los evangelistas sufren más que los pastores, porque a veces predican y no les dan ni siquiera ofrenda, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que le compré el estudio y yo tenía el diccionario bíblico, Vila y Squine, y cuando lo veo era exactamente lo mismo, lo había sacado el evangelista de ahí, así que no era muy limpio el evangelista, porque podría haber dicho, lo saqué de ahí, pues, ¿entiendes? Sino, ¿para qué decir yo hice el estudio cuando no era así? ¿Ya? Entonces es un muy buen diccionario Vila y Spine. Y otro libro que siempre recomiendo yo mucho es el Auxiliar Bíblico Portavoz. Auxiliar Bíblico Portavoz es un libro grandote, medio azul, clarito, así grande, de Willingston. Tiene el apellido medio extraño, pero tiene de todo. Le aparece la historia de Israel, le aparecen todos los libros de la Biblia con un comentario, teología también, ¿no es cierto? Le aparecen también los personajes bíblicos con una biografía. Es decir, es un libro que tiene todo. Lo único nomás que siempre yo les digo, quien lo escribió es un hermano presbiteriano. Y ustedes saben que los presbiterianos no creen en los dones y en las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, para ellos cesaron. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, se acabaron los dones. Bueno, nosotros los pentecostales creemos que los dones hasta el día de hoy siguen presentes, ¿no es cierto? Y hemos evidenciado las manifestaciones del Espíritu del Señor, aunque le damos más valor también al fruto. Ya el fruto con el espíritu, con los dones, tienen que ir ahí como bien enlazaditos, ¿ya? Así que ese es un buen libro. Ahí el hermano Luis está mostrando, me parece, un libro. ¿Se sirve? Pastor, ¿te sirve? Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Sí, también es bueno, ¿no? También es bueno, hermano. Ningún problema. Ya. Pero lo que yo le decía, que el diccionario bíblico, el otro, es como que le dan los estudios. Pero eso igual es bueno. Igual es bueno. Ah, Holman tiene bueno, igual tiene un panorama también, Holman.
tiene buena literatura. ¿Ya? Entonces, auxiliar bíblico portavoz también es muy bueno, que a veces es por escaso, pero en las librerías cristianas tienen que estar alrededor el auxiliar bíblico en unos 35.000. Pero tiene teología, tiene comentario bíblico, tiene historia del pueblo de Israel, personajes bíblicos y además igual, pongámosle cosas interesantes que la Biblia señalaba y que después la ciencia dijo, oh, tenía razón la Biblia. Como ustedes saben que el pueblo de Israel cuando tenía que ir al baño, tenía que salir fuera del campamento con una pala, hacer un hoyito, defecar y tapar. En el Imperio Romano, que estamos hablando muchos años después, ellos ¿qué hacían? Las alcantarillas pasaban por al medio de las calles y el tema de las enfermedades que habían eran y mataron a muchos por no haberle hecho caso a la Biblia que decía, no, pues tienen que salir, ¿no es cierto? Y hacer un hoyito allí, no debe pasar por las infecciones por medio de toda la ciudad. Ya, otra cosa que me pareció muy interesante allí era que las mujeres judías no tienen cáncer al interior y los varones no tenían cáncer a la próstata. Y se señala en ese libro que probablemente sea porque a los niños judíos los circuncidan a los 8 días, es decir, le cortan el prepucio, ¿no es cierto?, del pene, y probablemente, como nosotros no nos hacemos esa operación, sí producimos el cáncer a la mujer y nosotros también nos enfermamos de cáncer a la próstata. Es decir, las prohibiciones que Dios daba, en realidad igual eran saludables, no era porque a Dios se le ocurrió prohibir esto, sino que era porque Él quería algo mejor para nosotros. Entonces, son cosas interesantes que encontramos que están en ese libro, ya es muy bueno, ¿ya? Pero cuando llegue a los dones, ahí saltes esa parte porque él no cree en los dones del Espíritu, ¿ya? Pero lo demás, la información es muy buena. Ya, mis estimados, vamos con este PPT que tiene que ver con orígenes de la Biblia, ¿ya? Yo creo que va a ser lo único que vamos a poder ver de orígenes de la Biblia porque después con la introducción al panorama del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Con los imperios que habían allí, y los libros, que son 27, ¿verdad? Que vamos a tener que tratar de ver, se nos va a complicar el tiempo, ¿ya? Pero sí, este es un PPT, ¿no es cierto?, que fue hecho por Daniel Lagos, Altamirano, y también fue adaptado, ¿no es cierto?, por quien les habla, ¿ya? Bueno, eso también es importante, hermano. De repente nosotros, antes que hacíamos, llegábamos, tomábamos un PowerPoint y le poníamos nuestro nombre. Eso se llama, ¿no es cierto?, plagio, ¿ya? Entonces siempre hay que reconocer de quién son los PPT, ¿ya? Y obviamente uno le hace algunas modificaciones, pero dejar el nombre allí, ¿no es cierto?, de quién fue el creador intelectual de eso. ¿Ya? Entonces, esto vamos a ver de orígenes de la Biblia. En su material está, ya por si acaso, está, pero para que usted también lo tenga en el día de hoy. Ya aspectos generales, bueno, el nombre que más se usa para designar la palabra de Dios es de Biblia, pero recuerde que lo dijimos que no aparece el término Biblia en la Biblia, sino que es un término teológico para designar, ¿no es cierto?, a este libro santo. La Biblia no vendría a ser un solo libro, sino más bien un compendio de libros, porque son en realidad 66 libros escritos en más o menos 1600 años. La palabra Biblia deriva del vocablo griego biblos, que es plural de la palabra biblión, que significa los libros o los libritos, ¿ya? También algo de esto alcanzamos a ver en el Power anterior. Y mire, esto es interesante. La procedencia también de esta palabra griega, Biblia, deriva también de Biblos, que era un puerto comercial en el Mediterráneo, ¿ya? Donde se compraban papiros y otros materiales para escribir, ¿ya? Entonces, esto que está allí, usted ve, se llama biblos, y de ahí se sacaba, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, el tema de los papiros, ¿ya? Que era el material para escribir, ¿no es cierto?, los libros del Antiguo Testamento. Ahí está, ese es el papiro, mire, esa es la planta de papiro. Mire, se me fue, a mi hija le regalaron un papiro, una persona que fue a Egipto, para habérselos mostrado.
A ver si se los puedo tener en la próxima clase, ¿ya? Y es un rollo, ¿verdad? Es un rollo como aparecen muchas figuras, pero de esto, el papiro como tal, es de esta planta, ¿ya? Se saca de esa planta que tienen ustedes ahí, ¿verdad? Esa es la planta de papiro. Ya en el siglo I se escribía sobre papiros. El papiro se obtenía de la planta del mismo nombre y en el interior del tallo de la planta existen unos largos filamentos a partir de los cuales se elaboran los papiros utilizados por la escritura. Entonces van como enlazados, ¿ya? Van como enlazados y van armando hojas, ¿verdad? Donde ellos escribían. Después del papiro, ¿no es cierto?, que tenía menos duración, imagínense que toda la escritura del Antiguo Testamento se transcribía en hojas de papiro, duraban poco, no tenían mucha duración por su consistencia, por el material. Después comenzaron a usar el pergamino, ya solo siglos después, aproximadamente el siglo IV, comenzaron a utilizarse el pergamino formado por piel de animales, las cuales convenientemente tratadas se reducían a hojas finas y lisas, ¿ya? Entonces, el pergamino era piel de animal y esa tenía más duración, ¿ya? Tenía mayor duración, ¿ya? Por eso después se cambió, ¿no es cierto?, del papiro al pergamino. El papiro, dice, en un primer momento los papiros se utilizaban en el llamado formato de rollo, ¿ya? Ahí tenemos la figurita, ¿no es cierto? Ahí, y tenemos acá el rollo. Mire, paradójicamente, hoy día un pastor, uh, Franklin Iriarte, un pastor que es de nuestra denominación, subió un video que habían encontrado el libro de Esther, escrito así en rollos, pero hermanos, en oro, todo el libro de Esther. Ya dicen que es como el original, no sé si será el original en realidad, pero sí está escrito en oro. Y abren el video y bueno, y abren el rollo y está escrito todo en letras de oro, ya, para que ustedes vean el valor que le daban los judíos a la escritura, ya, es decir, usaban lo mejor de lo mejor, ya, y me sorprendió porque, bueno, no lo pude descargar para poder habérselos mostrado, ya, pero ahí mostraban al libro de Esther que había sido escrito, ¿verdad?, en láminas de oro, qué tremendo. Se utilizaba el formato de rollo, se escribía en una sola cara, no por los dos lados, y para leer había que desenrollarlo hasta el lugar deseado. Ya, mire, yo he dado Antiguo Testamento también, y me recuerdo que, pongámosle, Génesis, Éxodo, Levítico recibe el nombre de Pentateuco porque eran 5 rollos, pero uno de esos rollos medía 14 metros, porque recuerden ustedes que Génesis son 50 capítulos, entonces era un solo rollo que medía 14 metros, entonces imagínense cómo debía haber sido para abrirlo y para leerlo. Ya nosotros hoy abrimos nuestra Biblia, nuestra tablet, tenemos ahí la Biblia, pero para ellos tiene que haber sido muy incómodo, tendrían que necesitar mucho espacio para leer, ¿no es cierto?, estos rollos, ¿ya? Los judíos tenían la Torá, ya que en este caso era Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, escrita en rollos. Un rollo de fax se parece mucho a un rollo antiguo. Ya bueno, ahora ya tampoco tenemos fax, ya la tecnología cada vez va avanzando un poquito más. ¿Ya? Después dice, en la segunda mitad, mire, aquí hubo un cambio, ya no habían rollos, sino que estaba el formato de códice, como libros, ¿ves? ¿Se da cuenta? Pero no como los libros que tenemos nosotros, ¿ya? En la segunda mitad del siglo I, los cristianos comienzan a utilizar el formato códice, que es como los libros actuales. Se escribe por los dos caras, encuadernados los papiros, como los actuales libros. Esto permitió muchas ventajas en el manejo y en el transporte de los libros, ¿no es cierto?, porque era más accesible para poder, ¿no es cierto?, leerlos y para poder transportarlos. Eh, por un momento voy a dejar de compartir. Hace años atrás tuve la bendición de ir a una capacitación de profesores por el mismo Instituto Bíblico a Lima. Yo no sabía que Lima era una ciudad muy cultural, muy rica en cultura. Y un pastor me dijo, mira, tienes que ir a este lugar, tienes que ir a este lugar, tienes que ir a este lugar. Bueno, ahí estaba el Museo de la Inquisición, porque en Lima estaba el virreinato del Perú, y ahí llegó la Iglesia Católica, hermano, la Iglesia Católica ya, las iglesias católicas, las capillas son más grandes que nuestra catedral, para que usted sepa nomás. Hay iglesias católicas de 4 o 5 cuadras, ¿ya? Y en una de esas capillas que me dijeron que tenía que era una iglesia en realidad, la iglesia era de 3 pisos. En el subterráneo era un cementerio
cuando recién llegaron los peruanos abajo, y estaban todas las calaveras, las cabezas en un lado, porque no sé qué riqueza tenía el suelo, que no se descomponían los huesos, y usted desde el primer piso, habían rejas para mirar para abajo. Y usted miraba y estaba el cementerio, ahí abajo estaban las cabezas de los muertos en un lado, los fémures en otro lado, las manos en otro lado. Oiga, era terrible. Bueno, pero para ellos era un tema muy, muy cultural. Y en el tercer piso estaba el lugar donde cantaban los curas y estaban las Biblias. Habían como esos códices, pero eran gigantes, hermano, como de 2 metros. Tremendas cosas, libros que tenían ahí, que los tenían como en atriles para poder abrirlos y leerlos. Era impresionante. Si alguna vez tiene la posibilidad de ir, era muy rico culturalmente. Sabemos que, bueno, el catolicismo en realidad se distorsionó mucho, pero ahí esa iglesia, como les digo, tenía esa característica, que tenía Biblia antiguísimas, pero gigantes, tremendas, tremendas, por el tema de esta escritura, porque era escrita a mano. Entonces no era como pensamos nosotros así, no, de 20 por 30, no, eran gigantescas las escrituras. Y bueno, obviamente tampoco dejaban que usted las tocara por el tema de los años, ¿no es cierto? Sino que no podíamos mirarlas desde lejos, pero eran tremendas Biblias. Y estaba también el Museo de la Inquisición. Ustedes saben que la Iglesia Católica persiguió a muchos brujos y hechiceros, pero en realidad esos brujos y hechiceros eran hermanos, ¿eh? Eran hermanos evangélicos que ellos persiguieron y le decían que eran brujos, y hermanos salían las atrocidades que le hacían, tremendo. Y estaban todos como en cera, entonces parecía real. Ya en una, ¿no es cierto? Esto que estiran a las personas, le amarran las 4 extremidades y con caballo lo hacían pedazos. En otra había un barril llena de clavos por dentro y al cristiano lo ponían al medio, ahí adentro, parado, y él, obviamente usted después de 1 hora, 2 horas empezaba a moverse y empezaba a pincharse con los clavos. Cosas pero muy, muy terribles, y bueno, están ahí y muestran igual, porque en realidad, bueno, persiguieron a brujas, pero también muchos cristianos evangélicos fueron considerados brujos, ¿ya? Y los mataron. Ya la Inquisición hizo mucho daño. Bueno, quería hacer esa cosita porque algunos hoy, gracias a Dios, han habido muchas cosas más. Es más factible poder viajar. Antes era imposible salir del país, era muy caro, pero si tiene la posibilidad de ir ahí a Lima, sabe que es una ciudad que tiene mucha riqueza cultural, y como les digo, las capillas más pequeñas eran más grandes que nuestra catedral. Son gigantescas, son tremendas construcciones, y todas iluminadas. Si en la noche usted está todo eso iluminado, y es realmente extraordinario, ya, porque yo estuvimos en el centro de la ciudad, y donde nos alojábamos era en un extremo de la ciudad, y ahí había una capilla, y fuimos a ver la capilla, y era de 1 cuadra la capillita, llena de luces, y yo decía, pero si esta es una capilla, ¿cómo será la catedral? Entonces, wow, que ahí se ve igual cuánto dinero, ¿no es cierto?, invirtieron los católicos en construir esas tremendas, tremendas construcciones, ¿ya? Así que ese era un baño cultural, ¿ya? Vamos acá, seguíamos con el códice, ya, entonces tenemos, hermano, del papiro, ¿no es cierto?, que se utilizaba en rollo, ¿verdad? Pasamos después al códice, que venía a ser ya como un libro, pero todo a mano todavía, porque recuerde que ahí todavía no había imprenta, ¿ya? Entonces, después tenemos acá, se da cuenta que la escritura es totalmente distinta a la nuestra, ¿ya? El hebreo se escribe al revés, ¿ya? Nosotros escribimos de izquierda a derecha, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿ya? De derecha a izquierda, ¿ya? Entonces, es totalmente diferente. El griego es un poquito más parecido a nuestra escritura, ¿ya? Por eso hay palabras griegas que nosotros también ya las tenemos ahí como adoptadas. El psicólogo o psiquis viene de una palabra griega, el logos ya viene de una palabra griega, ¿ya? Entonces, estos son los manuscritos bíblicos, ¿ya? Así eran escritos, pongámosle aquí, no sé si ve el puntero, así eran como originalmente, pero recuerde usted que después se encontraban nomás partes, ¿verdad? Y fue muy, muy complicado poder, ¿no es cierto?, hacer estas traducciones. Ya ahí tenemos un rollo igual, ¿no es cierto?, que está roto, ¿verdad? Y ahí ya tenemos el libro como tal, que eso ya es más avanzado. Bueno, tiene harto ruido el PPT, ¿ya?
Ahora, mire, esto es importante. Dice, ningún texto autógrafo, o sea, ningún papiro o pergamino escrito con puño y letra de los autores, sea enunciales o minúsculos, ha llegado hasta nosotros. Pero gracias a la labor de los copistas, que eran como los editores de aquel tiempo, el mensaje de Dios ha llegado hasta nosotros. Y aquí voy a dejar de compartir nuevamente pantalla. ¿Por qué? Cuando hablamos de autógrafo, estamos diciendo el libro que escribió el apóstol Pedro con puño y letra no está. El libro que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, el original que él de puño, no está. Nosotros tenemos copias, pero yo les mostraba el otro día, ¿no es cierto?, cómo, ¿no es cierto?, Platón sucede lo mismo, como Aristóteles sucede lo mismo, pero ellos tienen muchas menos copias y aún así dicen, no, si esto lo escribió Aristóteles, esto sí lo escribió Platón. En cambio, con la escritura cuestionan mucho y la escritura tiene muchas copias, ¿ya? Y por eso también los esenios, ¿ya? El Qumran, no sé si usted ha escuchado esa palabra, el Qumran, o los rollos del Mar Muerto, ya fue un descubrimiento en el año 1950, ya de un pastorcito que se le perdió una ovejita y por andar buscando, la cabrita en realidad creo que era, encontró unos huecos, así, unos hoyos, y tiró una piedra. Cuando tiró la piedra sintió que cayó como adentro de un cántaro. Entonces él sacó de allí y ahí habían rollos. Los esenios habían hecho copias del Antiguo Testamento, hermano, muchas copias. Incluso algunas del Nuevo Testamento también. Y comienzan a traducirse, porque a nosotros nos decían, no, usted, su Biblia está llena de errores. ¿Por qué? Porque su Biblia es la copia de la copia de la copia de la copia de la copia. ¿Ya? Imagínense que Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, ellos usaron el manuscrito de Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, el manuscrito más cercano era de 900 años después, ¿ya? El manuscrito que él utilizó, ¿ya? Entonces, ¿qué decía la crítica textual? Que nosotros teníamos una Biblia llena de errores. Cuando se descubren estos rollos del Mar Muerto o del Qumran, ¿ya? Se empiezan a traducir y hermanos, para la gloria del Señor, en realidad los copistas eran muy, muy cuidadosos. Entonces, solo se encontraron algunas pequeñas añadiciones, pero que no cambiaban el sentido general, ni tampoco una doctrina esencial. Por decir, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que Jesús dice, y esta oración no, este espíritu no sale sino con oración y ayuno. Bueno, en los manuscritos más antiguos no aparece la palabra ayuno. Pero usted sabe que el ayuno está dentro de las prácticas y aparecen en otros pasajes. Es decir, no necesitamos, si se sale de ahí, no podemos ayunar más. No, 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 no. Es decir, el ayuno es parte también, ¿no es cierto?, de nuestra disciplina. Isaías habla del ayuno, ¿verdad? Pero en ese pasaje probablemente el escritor, ¿no es cierto?, oración, sí, pero importante el ayuno, y agregó a la orilla ayuno, y en algún momento uno de los copistas agregó oración y ayuno. ¿Ya? Entonces, no cambió ni agregó algo nuevo tampoco, sino que ya el ayuno también es considerado importante. Entonces, esas cositas que hicieron, que estos de la alta crítica o de la crítica textual, que, mire, hermanos, lamentablemente ese movimiento nace desde teólogos europeos, ¿ya? Que comenzaron a cuestionar todo lo sobrenatural de la escritura. Entonces empezaron a buscar una respuesta natural. Usted sabe que Dios es sobrenatural, Dios es espíritu. Entonces, ¿qué pasó? Ellos dijeron, no, es que ¿cómo un hombre iba a estar dentro de un pez durante 3 días? No, eso no se puede. Luego, entonces, ¿qué buscaron? No, si ese era una metáfora nomás, no, ese era una enseñanza que los judíos utilizaron, pero ellos lo crearon, lo inventaron. Pero Jonás aparece en Crónicas, si no me aparece como figura, como hombre, como personaje. Entonces, ellos trataron de quitar todo lo sobrenatural. No, nunca el Mar Rojo se abrió. No. Siempre, una vez al año, baja la marea. Entonces, por ahí pasó el pueblo de Dios en seco. Bueno, yo no sé si usted ha escuchado a José Orión, un predicador muy bueno, pero él decía que un niño en la escuela dominical llegó y su papá era de estos teólogos, ¿verdad?, que no creían en los milagros. Entonces el niño le dijo, papá, el pueblo de Dios pasó en medio del Mar Rojo en seco. Y el papá le dijo, no, hijo, si eso es una mentira, una vez al año el agua baja y allí pasaron los judíos, pero no fue que se abrió el Mar Rojo. Y el niño se fue como triste y de repente vuelve y dice, papá, mayor milagro todavía, ¿por qué?
porque Dios mató a los egipcios con el agua bajita, le dijo. Entonces, se da cuenta, el niño tenía más fe que el padre. Entonces, la alta crítica o la crítica textual lo que hizo, quiso sacar lo sobrenatural. Primero empezó a eliminar todo lo sobrenatural de la escritura. Y después comenzó a decir, no, Moisés no fue quien escribió el Pentateuco. No, no fue Pedro quien escribió ese libro. No fue tampoco Juan el que escribió este libro. ¿Ya? Entonces empezaron a quitarle autoridad a la escritura. Ahora, nosotros, como cristianos conservadores, porque nosotros estamos dentro del área conservadora, ya creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Ya todo lo que dice la palabra es palabra de Dios. En cambio, ellos dicen, no, hay palabras que son de Dios y hay otras que no son de Dios. Ahora, ojo, hermano, por eso estábamos hablando de los autógrafos. La escritura original era inspirada por Dios, pero las traducciones a veces han cometido errores, pero no errores sino que, por decir, el hebreo y el griego, hermanos, es muy rico en palabras. Mire, en el griego hay 7 palabras para la palabra amor. ¿Ya? 7. En la Biblia se utilizan solo 3, que es el amor eros, el amor ágape y el amor filial. El amor filial es el amor de amigo. El amor eros es el amor de esposo y esposa. El amor, ahí viene la palabra erótico. Y el amor filis o filial es el amor de amigos o de hermanos también. ¿Ya? Pero los griegos tenían otro amor que era el amor de familia, storge. Tenían otro amor que era el amor hacia los dioses, que tenía otro nombre. ¿Se da cuenta? Tenían 7 nombres. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra Biblia, de repente, ¿qué traduce? Traduce la palabra amor como amor, pero no habla de esa intensidad de amor. Entre paréntesis. Porque cuando se le aparece el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan ustedes? Después que se puso a pescar Pedro y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Y él se pone triste y dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuando usted va al original, cuando Jesús le pregunta a Pedro, la primera vez le dice, Pedro, ¿me agapeas? Ágape era el amor de Dios, incondicional. Es decir, Pedro, ¿estás dispuesto a amarme hasta morir en la cruz? Recuerde que antes había dicho Pedro, mi vida daré por ti. Y negó al Señor, ¿se acuerda? Él aprendió la lección. Y le dijo, sí, Señor, yo te fileo. ¿Se da cuenta que cambia? El Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas más que todos? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida? Y Pedro dice, Señor, yo solo te fileo, yo tengo amor de amigo. Y el amor de amigo es tú me das y yo te doy. ¿Se da cuenta? No es incondicional. En cambio, el amor de Dios es incondicional. Nos sigue amando a pesar de que nosotros nos portamos mal. ¿Se da cuenta? Después el Señor le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas? Con amor incondicional. Y Pedro le vuelve a decir, Señor, yo te fileo. No me alcanza para más. ¿Se da cuenta? Y en la tercera pregunta, el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me fileas? Solo te alcanza para eso. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo. ¿Se da cuenta la intensidad? Es decir, Pedro reconoció en algún momento, tiempo atrás había dicho, no, mi vida daré por ti, todos estos van a arrancar, pero aprendió la lección. Pero ¿sabe qué? Pedro, ¿cómo murió? Pedro murió crucificado y dice la tradición que él dijo, yo no puedo morir como mi maestro. Así que murió con la cabeza hacia abajo, porque no se consideraba digno de morir como el Señor. Es verdad, hermanos, a veces nosotros, ¿verdad? Creemos estar bien, pero el Señor nos muestra nuestra realidad. Pero lo importante es que cuando conozcamos nuestra realidad podamos ir avanzando. Pedro se dio cuenta que no estaba dispuesto a morir todavía, pero después dio su vida por el Señor, ya como lo hicieron casi todos los discípulos. Solo Juan fue el único que murió de muerte natural. Y mire, le cuento otra infidencia. No murió de muerte natural porque no haya estado dispuesto a morir. Dice la tradición que el emperador lo mandó a buscar y le dijo que él tenía que negar al Señor. Y él dijo que no iba a negar al Señor y había una olla con aceite hirviendo y lo tiraron adentro y Juan el apóstol, sale de allí sin ninguna quemadura y de ahí lo envían a Pasmo, donde recibe la mayor revelación.
y muere de viejo, pero no porque no haya estado dispuesto a dar su vida, la dio, y Dios hizo un milagro, lo salvó, ¿ya? Entonces, milagrosamente, entonces se dan cuenta, qué tremendo, hermanos. Entonces, cuando nosotros vamos, ¿no es cierto?, a estos autógrafos que escribieron, es verdad, ellos escribieron, ¿verdad?, en un tiempo, en un momento. No tenemos esas copias, pero sí tenemos copias que son muy fidedignas a los manuscritos más cercanos que podemos tener, ¿verdad? Pero no cambia ninguna verdad o ninguna doctrina importante que es la que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que reconocemos. Ahora, hay muchas doctrinas que usted va a conocer. Por eso es importante que igual tome teología. Teología 1, 2, 3 creo que hay, porque allí habla de la bibliología, que nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Después, bueno, casi todo en lo que es teología es lo que atacan las sectas. La Trinidad, la deidad de Cristo, ya, bueno, la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, la doctrina de los ángeles, la doctrina de los eventos futuros, ¿ya? Entonces, todo se va complementando, ¿ya? Todo se va complementando junto con la escritura, ¿ya? Así que, bueno, seguimos. Entonces, no tenemos escritos por la mano de los mismos apóstoles o de los profetas del Antiguo Testamento, pero sí tenemos copias muy, muy fidedignas, ¿ya? Muy fidedignas a lo que ellos utilizaron en ese tiempo, ¿ya? Entonces, estos, bueno, ahí aparece otra palabra, unciales o minúsculos, ¿ya? Entonces, la Biblia, cuando fue escrita en hebreo, fue escrita en griego, y se usaron, habían algunos en el Antiguo Testamento que se usaron los unciales, que eran solo letras mayúsculas, sin vocales, solo letras mayúsculas, sin vocales. Entonces, imagínense ustedes para los traductores. Porque eran todas las letras estaban juntas. Entonces, ¿en qué parte separaba esto de esto otro? ¿Ya? O minúsculas, pero también sin vocales. ¿Ya? Entonces, wow, tiene que haber sido muy complejo y muy difícil. ¿Ya? Entonces, poco a poco después, ¿no es cierto? Con los años, ¿verdad? De inmersión de estos traductores bíblicos con algún estudioso del hebreo que ya estaba muerto, podían, ¿no es cierto?, comenzar a traducir, ¿verdad?, estos rollos que eran encontrados, ¿ya? Que eran encontrados. ¿Ya? Por eso está eso allí, unciales y minúsculos, ¿ya? Bueno, filología tiene que ver con esto, con el estudio de todo lo relativo a los textos bíblicos, su formación, transmisión, aceptación a través de los siglos, incluye además el estudio de los materiales utilizados, que ya los vimos, ¿no es cierto? El papiro, ¿no es cierto? Vimos el pergamino y después cómo se comienzan a utilizar, ¿no es cierto?, como códice, como libros, ¿ya? Utilizando las lenguas originales de los textos, acuérdense que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunas partes en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Y la gran mayoría en griego koiné, que era el griego, ¿no es cierto?, del pueblo. ¿Ya? Entonces, aquí hay, bueno, un análisis de los orígenes de la escritura en el mundo. ¿Se acuerda que habíamos dicho que también esta crítica textual dijo, no, Moisés vivió en el año 1450 aproximadamente antes de Cristo. No había escritura. Pero mire, ya se encontró que en el año 3500 antes de Cristo, es decir, 1000 años mucho más atrás que viviera Moisés, ya había escritura. ¿Ya? Entonces, ahí se cayó también esto que decían ellos que no, Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco porque no había escritura. ¿Ya? Eso lo vamos a saltar en realidad porque no nos compete el tema de la Biblia. Mire, acá tenemos, ¿no es cierto?, nosotros los países o las naciones, aquí está Egipto, ya este es el mar Mediterráneo, esto de acá sería Europa, para allá no se ve, pero estaría la bota, ¿no es cierto?, de Italia, para que usted sepa, y más allá estaría España, y esto es donde ocurre, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la escritura, porque aquí se viene a instalar el pueblo de Dios, esto es Israel actualmente, ¿ya? Y tenemos ahí el imperio babilónico, que era esta parte de acá, los asirios que también eran de esta parte, porque recuerden que los imperios iban pasando, ¿no es cierto?, de años, ¿ya? Primero fue el imperio egipcio, ya que tenía que ir a conquistar a los de acá arriba. Después vino el imperio asirio, que estaba acá, y comenzó a conquistar a todos los que estaban acá también. Después el medo-persa, ¿no es cierto?, el babilónico primero, que también pasa por ahí, y el medo-persa, que venían de más arriba, ya, de por acá.
y después el Imperio Romano que viene de acá de Italia, ¿ya? Y que, bueno, logra conquistar todo esto, ¿ya? Acá tenemos el río Nilo, acá tenemos el río Jordán, tenemos ahí el mar de Galilea y el mar Muerto. El mar Muerto está cerca de Jerusalén y Belén, donde nació el Señor, está un poquito más abajo que Jerusalén. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les hago esto? Porque ustedes también debieran conocer un poco de geografía, pero por el tiempo va a ser difícil que lo podamos ver así. ¿Ya? Entonces, de acá salió Abraham, de Ur de los Caldeos, y caminó por esta media luna fértil hasta llegar a la tierra prometida. ¿Ya? La tierra que Dios le había prometido a ellos. ¿Ya? Esa es un poquito una clase así rapidita de geografía por el tiempo. ¿Ya? Todo libro escrito a mano en un material flexible con la intención de colocarlo en una biblioteca recibe el nombre de manuscrito. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí es parte de historia. Esto también ustedes lo van a tener, ¿verdad? Que primero no se escribió tampoco en papiro, sino que en piedra, en ladrillos, ¿ya? En cuevas, ¿ya? Hasta que después, ¿no es cierto?, pudieron hacerse ya esto en papiro, en vitela, y pasan a hacerse después ya documentos públicos, ¿ya? Entonces, acá tenemos la clasificación de los manuscritos de acuerdo al material utilizado. Teníamos entonces el papiro, pergaminos, vitelas. Ya en la forma de los manuscritos teníamos rollo y códice era como el libro. ¿Ya? Después tenemos la letra utilizada, unciales y minúsculos, es decir, mayúsculas o minúsculas, pero sin vocales. ¿Ya? Y bueno, la utilidad de los manuscritos, ¿no es cierto?, eran para poder aprender lecciones, para poder citar. Bueno, la importancia en realidad que tienen los libros, ya a pesar de que hoy tenemos todo digitalizado, es mucho más rico y enriquecedor de pronto, ¿no es cierto?, el libro, ya igual que la Biblia, ¿no es cierto?, nunca pasa de moda la Biblia, ¿no es cierto?, impresa. La podemos tener digitalizada, hacer nuestro apunte, pero no pasa de moda la Biblia, ¿no es cierto?, impresa. Mire, así eran los rollos que se encontraban o los descubrimientos, ¿no es cierto?, de estas escrituras para después poder ir reconstruyendo, ¿no es cierto?, todo lo que era el Antiguo Testamento. Ahora, aquí en Romanos dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío de que aprovecha la circuncisión? Mucho, dicen. De todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos una autoridad con respecto a la Iglesia Católica. Ellos agregan los libros apócrifos, pero la Iglesia, ¿no es cierto?, o los judíos tienen exactamente los mismos libros que nosotros tenemos, sin tener esos libros apócrifos, ¿ya? Entonces, eso nos da a nosotros algún tipo de seguridad, ¿no es cierto?, que nuestra Biblia y los libros que están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son palabra de Dios, ¿ya? Bueno, cifras allí de la Biblia, ¿no es cierto?, de la Reina Valera 1960, tiene 1189 capítulos, 31.173 versículos. Lectura de 3 capítulos diarios en un año, se lee completa la Biblia y ojalá que pueda aprenderse 8 versículos diarios. En 10 años nos podemos aprender de memoria la Biblia completa. Wow, tremendo desafío. ¿Ya? Pero por último, que se lea y se aprenda uno por semana es muy loable, muy loable. Es lo que nos hacían en la escuela dominical. ¿Ya? Entonces ahí tienen, ¿no es cierto?, la cantidad de Biblias que hay de acuerdo a los pueblos o las lenguas, ¿no es cierto?, que hay en África, en Asia, en Australia, en Europa, América del Norte, América de Central y Sur, y lenguas, ¿no es cierto?, que se han construido. ¿Ya? Entonces ahí hay algunas cifras importantes, ¿verdad? Bueno, siempre el Nuevo Testamento se ha traducido mucho más que el Antiguo, por lo mismo, porque es más extenso el Antiguo Testamento. Y bueno, ahí, ¿no es cierto?, hay algunos versículos también que hablan de la importancia de escribir, ¿ya? Porque lamentablemente, ¿no es cierto?, cuando usted dice algo y se va transmitiendo en forma oral, a veces se agranda, a veces se achica, en cambio escrito, ¿no es cierto?, no hay posibilidad a modificar, ¿ya? Así que por eso siempre se le instó a que pudieran estar escribiendo allí. Además, usted tiene que saber que dentro de la Biblia hay fuentes que son extra bíblicas, ¿ya? Pongámosle en Génesis 5, habla, este es el libro de las generaciones de Adán. Se supone que es un libro que tenía las generaciones, ¿ya? Después en Número habla de los libros de las guerras de Yahvé o de Jehová, ¿ya? Esos son libros que también la Biblia hace referencia o se menciona, ¿verdad?
porque existían también en ese tiempo o en ese momento histórico. Así que dice, de modo que Moisés, ya haciendo uso de las fuentes orales y escritas a su disposición y en obediencia directa y absoluta a los mandatos de Dios, él escribe, dice, sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová y fue componiendo los primeros textos que posteriormente Dios ordenó. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí también lo que señalábamos el otro día, ¿no es cierto? Evidencia interna de que el mismo Moisés escribió bajo el orden, ¿no es cierto?, de Dios. ¿Ya? Así que eso lo vamos a pasar así como bien, bien rapidito nomás, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, algunos hicieron añadiciones como aparece también allí, ¿verdad?, en Josué, ¿verdad?, en Primera de Samuel, y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y la escribió en un libro. Es decir, él volvió allí a escribir algo que no estaba. ¿Ya? Entonces, aquí sí nos vamos a tener un poquito el concepto de canon, ya etimológicamente deriva del griego y que se usaba para referirse a una vara o regla de medir. ¿Ya? Eso significaba originalmente, ¿verdad? Canon. Posteriormente se usó en sentido figurado con el significado de modelo que permite fijar las normas, reglas o preceptos, ya o valor con el cual lo usa Pablo. Pablo en Gálatas dice, a todos los que anden conforme a esta regla, en el original es a este canon, paz y misericordia, ¿ya? Y a través del tiempo, dicen los distintos escritores cristianos, utilizaron el término en el sentido de la doctrina cristiana ortodoxa y posteriormente a la escritura, esto es a la Biblia considerada como norma de fe y conducta. ¿Ya? Entonces, en su sentido específico, lista, índice o catálogo de libros sagrados oficialmente reconocidos por las autoridades religiosas como normativos para los creyentes. Esa ya es una definición, ¿no es cierto?, más uh, actualizada con respecto a cuando nosotros decimos, este es el canon de la escritura, ¿ya? Que se refiere a los 66 libros, ¿ya? No hay más ni hay menos, ¿ya? Aparece primeramente la lectura patrística, ¿ya? Patrística, ¿alguien sabe lo que significa patrística? Ya, patrística es el periodo, ya, que abarca desde los discípulos de los discípulos, discípulos que no están en la escritura. Ya, pongámosle, si van ustedes a la historia, un discípulo de Timoteo y de Pablo fue Policarpo. ¿Ya? Entonces, todos los que fueron, ¿no es cierto?, discípulos de los discípulos que no aparecen en la escritura, de ahí comienza la patrística, aproximadamente del año 100 hasta el 1500. Es larga la patrística. Patrística significa padres de la fe. Muchos de ellos tuvieron que levantarse en contra de herejes, en contra, ¿no es cierto?, de hombres que hablaban y decían, no, si la Biblia en esto está, y entonces ahí se levantaba Policarpo, ahí se levantó Justino, ahí se levantó, ¿verdad?, muchos otros más, se me van los nombres. A ese periodo se llama patrística, del año 100 hasta el año 1500 se le llamó padres de la iglesia o padres, ¿no es cierto?, de la fe, ya que no estaban en la escritura, ya a los que estaban en la escritura se les llamó apóstoles o discípulos, pero a esto se le llamó, ¿no es cierto?, periodo la patrística. ¿Ya? Entonces es bien extenso, porque incluso usted va a encontrar, ¿no es cierto?, ahí varios ahí que están del 1400, 1300, ya que hicieron escritos para defender, ¿no es cierto?, la fe, para defender la fe y la escritura. ¿Ya? Entonces eso, para que usted lo tenga por ahí, ¿no es cierto?, presente, ellos son uh, la patrística, ¿ya? Bueno, y ahí comienzan igual los concilios, ¿verdad? Hasta que ya dice, ¿no es cierto?, que el concilio de la Odisea, llevado a cabo el 363, ya se habla de los libros canónicos, ya se comienza a usar la palabra canon. Y Atanasio de Alejandría, el 367, se refiere a los libros bíblicos como canonizados. Estamos hablando del después de Cristo, ¿ya? Después de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque si usted se da cuenta, ya... después de Cristo, 1, 2, 3, 4, 360, 350, va subiendo los números. Para que antes de Cristo, ¿no es cierto?, para que sea más antiguo, tiene que ir aumentando, ¿no es cierto?, 2000, 3000, 4000, antes de Cristo es más viejo. Ya, entonces de repente ahí uno se pierde porque por eso es importante el antes de Cristo o después de Cristo. Ya, todo esto que estamos hablando de estos concilios fueron
después de Cristo, ¿ya? Cristo, recuerde usted que el último discípulo fue Juan, que murió aproximadamente en el año 100, y recién en el 150 se empieza a construir, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, a tomar las iglesias, los papiros, los rollos, ¿no es cierto?, y a construir de acuerdo a lo que ellos tenían, ¿verdad? Y ahí aparecen algunos conceptos que hoy día me voy a adelantar, porque si no, no estoy mirando la hora, que avanzó rápidamente la hora, eh, que quiero que a ustedes se les queden. ¿Ya? Entonces, hubieron concilios para ir determinando cuáles libros sí, cuáles libros no, ¿ya? Y bueno, aquí está, ¿no es cierto?, la estructura del canon hebreo, que les decía yo que ellos tenían 24 libros, pero en realidad tenían los mismos que nosotros, los 39, pero estaban ordenados de una manera distinta. Y mire, esto es importante. A la ley ellos le llamaron Torá, a los profetas Nebim, y a las escrituras Ketubim. Y ellos con eso, cuando se referían ellos al Antiguo Testamento, le decían el Tanakh. Ahí está, ¿ve? Esa palabra, Tanakh. ¿Por qué? Porque tomaban las primeras palabras, o letras, perdón, T-A-N-A, Tanakh, ¿ya? De sus divisiones. Ellos dividían distinto. Nosotros tenemos Pentateuco, libro histórico, profetas mayores, profetas menores y poéticos, ¿ya? En cambio, ellos tenían la ley, los profetas y las escrituras. El Torá, el Nebeín, el Ketubín, y cuando se referían a todos ellos, decían la Tanakh, ¿ya? La Tanakh, ¿ya? Para que ustedes lo tengan ahí, ¿ya? En cambio, nosotros le pusimos Pentateuco, que así le puso la Septuaginta a estos libros, y Génesis también se lo puso la Septuaginta, no es el mismo nombre que tenemos nosotros, ¿ya? Entonces, ahí está esta división. Mire, y estos eran los libros que se usaban en las festividades, ¿ya? Cantar de los Cantares se leía en la Pascua, Ruth en la fiesta de Pentecostés, Lamentaciones el 9 de Av, que es agosto aproximadamente, en recuerdo de la destrucción de Jerusalén, ¿ya? En el año 586 por los babilónicos. Eclesiastés en la fiesta de los tabernáculos y Esther en la fiesta de Purín, o la fiesta también que le llaman hoy de las luces, ¿ya? Son algunas cositas importantes. Ahí aparece Tanakh, ¿no es cierto?, por la conformación, ¿no es cierto?, de Torá, Nebim y Ketubim. Y acá está la refrendación del canon, ¿no es cierto?, que en realidad tenemos los mismos libros que los judíos. Y bueno, acá, ¿no es cierto?, se confirma en el Nuevo Testamento, Jesús dice y habla de la ley, de los profetas y de los salmos, ¿ya? Y también acá, ¿no es cierto?, para que venga sobre todo la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, que estaba ahí en Génesis, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, en Crónica, ¿ya? Entonces, canon, ¿no es cierto?, es los principios que se utilizaron para reconocer si un libro era, ¿no es cierto?, inspirado o no. Y aquí tenemos los criterios para para la determinación de la canonicidad: inspiración del Espíritu Santo, lo que se traducía en la autoridad de los escritos, pues afirman ser las palabras de Dios, lo que se percibe claramente en los escritos, especialmente del Antiguo Testamento. Entonces, tenía que tener inspiración del Espíritu, tenía que estar atribuido o asociado, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento a un profeta y en el Nuevo Testamento a un apóstol, ¿ya? Que no hubieran contradicciones, ya que se hubiese escrito originalmente aquí está hablando del Antiguo Testamento en realidad, hebreo, arameo, y en el Nuevo Testamento obviamente en griego, ¿ya? Entonces aquí estás haciendo el criterio de la canonicidad del Antiguo Testamento, que también nos sirve para el Nuevo, ¿verdad? Que tenía que ser escrito por un apóstol, por un discípulo directo, o si no, el apóstol tendría que haber, ¿no es cierto?, entre comillas, ¿cómo se llama esto?, dando fe, en este caso de Juan Marcos, que escribió Marcos, y Lucas, que no eran discípulos directos, pero Pedro y Pablo, ¿no es cierto?, evidencian que ellos eran y estaban con ellos, ¿ya? Y me quiero pasar aquí, bueno, esos son los libros apócrifos, ¿ya? Primera Edras, Segunda Edras, Tobías, Eclesiástico, Judith, la oración de Manases, Baruch, la epístola de Jeremías, la sabiduría de Salomón, de Macabeos, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, ¿ya? Mire, estos libros apócrifos son libros que no son inspirados, ¿ya? No son inspirados, pero usted los puede leer como cultura general.
pero usted no puede decir Dios me habló a través de Baruch o Dios me habló a través de Macabeo. Póngale, primera y segunda de Macabeo cuentan la historia de estos 400 años de silencio, ¿ya? Entonces, igual es rico en cultura, ¿ya? Para saber, pero no para decir, chuta, Dios me habló, sino que no tienen inspiración, porque incluso si usted se da cuenta y los lee, allí se va a dar cuenta que se adoraban a los muertos, entonces cosas que hacen los católicos hoy tienen base allí, por eso están puestos allí como para avalar algunas doctrinas erradas que tiene la Iglesia Católica, como la adoración igual de imágenes, que en Éxodo dice claramente que no te harás imagen ni de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, de ninguna cosa. Entonces, ellos usan estos libros apócrifos como respaldo a esas doctrinas o a esas herejías, ¿ya? Así que para que también ustedes ahí lo tengan claro, ¿ya? Entonces, los puede leer, pero no son inspirados, ¿ya? Puede leerlos como cultura general, como leer cualquier libro, ¿ya? Bueno, ahí hay una historia de Daniel, y bueno, ahí tenemos al pastor Daniel, ¿ya? De Daniel, de la sabiduría de Daniel, ya que habla de una mujer piadosa, una mujer que amaba mucho a Dios y era muy hermosa, y que habían dos, no me acuerdo si eran fariseos, pero total que eh, eran como hombres muy importantes en Israel, y ellos querían seducirla, ellos querían hacer algo malo con ella, y en día donde estaba todo cerrado, todo, no había nadie, ellos quisieron aprovecharse de ella, y ella gritó, ella pidió auxilio, y al final no lo pudieron hacer, y los hombres, estos dos hombres malos, perversos, la acusaron de adulterio. Ustedes saben que el adulterio en Israel era con... la apedreaban a la mujer. Entonces vino Daniel, porque sabía que ella era una mujer piadosa, y Daniel entrevista a los dos hombres por separado, y le pregunta dónde estaba la mujer, en qué parte estabas tú. Y claro, cuando él los entrevista en forma separada, en realidad se contradicen, y Daniel con eso salva a esta mujer, y estos hombres son llevados presos porque en realidad habían levantado una calumnia, porque ella no dejó que ellos, ¿no es cierto?, la violaran o tuvieran relaciones con ella. Entonces, también son historias bien ahí que dicen, chuta, sí, Daniel fue muy inteligente al poder haber hecho esto, ¿ya? Así que por ese lado también es importante, ¿no es cierto?, que conozcan un poquito sobre esto, ¿ya? Y bueno, ahí Septuaginta, ¿no es cierto?, ya lo hablamos. El canon griego, que eso lo vamos a saltar porque usted lo va a tener, pero donde yo quería llegar era aquí. Aquí hay unas palabras raras, hermanos, pero en realidad es para que usted sepa. Orígenes de Alejandría, ya alrededor del año 230 de Cristo, realizó una investigación cuidadosa en cuanto al uso y actitud de las iglesias con respecto a los libros neotestamentarios. Entonces circulaban por todas las iglesias alrededor del Mediterráneo, y llegó a dividir los libros en reconocidos como homologuémona y disputados como antilogémona. Ya lo va a encontrar con la U o sin la U también. Ya, entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque hubieron libros que fueron reconocidos por todas las iglesias, que no se dudaba ni del autor ni de la escritura. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filimón y Apocalipsis, aunque Apocalipsis igual en algún momento también fue como dudado. Pero estos fueron dudados: Hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. ¿Ya? Entonces, me fui por acá, perdón. No compartí pantalla. Estaba yo viendo, ¿no? Perdón, hermano, pero avísenme, abran su micrófono, ¿no? Yo me embolo acá. Entonces, ahora sí, ¿no es cierto? Ahí están los criterios pero avancé harto por acá. Ahí está. Entonces, aquí estamos, ahora sí. ¿Ya? Entonces, ahí está, esa palabra, homologueómena y antilegómena. Eso también está en sus materiales, estimados, para que ustedes sepan, ¿ya? Alguien ahí me había soplado y yo no me había dado cuenta. Gracias, hermano Mario. ¿Ya? Entonces,
ellos, ¿verdad? Ese nombre aparece y está también en su material, ¿verdad? Y tiene que ver con esto, los libros que fueron aceptados por toda la iglesia y otros que fueron, ¿no es cierto?, en este caso, cuestionados, ¿ya? Estos fueron algunos de los que fueron cuestionados. Bueno, cuando veamos nosotros eh, panorama, vamos a ir viendo un poquito de estos detalles. Y tiene que ver con esto, con las leyes de la canonicidad. ¿Ya? Pongámosle Hebreos, no se sabe quién escribió Hebreo. ¿Y cuál era uno de las reglas? Que tenía que ser escrito por un apóstol o un discípulo. Y si no sabían quién lo escribió, entonces quedaban ahí en la duda. Pero la riqueza del libro de Hebreo, wow, es tremendo, porque el libro de Hebreo quiebra o golpea todas las columnas del judaísmo. Y dice Jesús es superior a la ley, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Abraham, Jesús es superior, ¿verdad?, al sacerdocio arónico, ¿verdad?, porque ahí aparece Melquisedec. Entonces, era tan rico en doctrina que dicen, no, este es inspirado. Aunque no sepamos quién lo escribió, porque algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolo, otros dicen que pudo haber sido Bernabé, ¿ya? Pero la riqueza hizo que se quebrara una de las normas y quedara dentro del canon bíblico, ¿ya? El libro de Apocalipsis también en algún momento se dudó por su lenguaje metafórico. Ve que hay mucha metaforía ahí del dragón y todo eso. También en algún momento también fue disputado. Ahora, ¿por qué los otros fueron aceptados? Mire, la dinámica en el Nuevo Testamento era la siguiente. Cuando Pablo escribía una carta o un apóstol escribía una carta, entonces el mismo Pablo se acuerda que le dice a la iglesia de Tesalónica, si no me equivoco, a la de Colosa, cópienla y mándenle la copia a la otra iglesia. Entonces llegaba una carta de los discípulos, de los apóstoles, ellos se quedaban con la original, obviamente, y sacaban una copia y se la mandaban a la otra iglesia. Entonces habían iglesias que tenían 20 cartas, 21 cartas, 26 cartas, muy pocas tenían las 27, ¿ya? Porque se iban repartiendo entre ellas. Y ahí es donde viene esta selección, ¿verdad? Y las que fueron aceptadas, ¿no? Si esta es carta de Pedro, ¿no? Si esta es carta de Juan, se les llamó homolegómenas, ¿ya? Que fueron aceptados por todos. Pero las que no, que fueron dudadas, a esas se les llamó antilegómenas, ¿ya? No les voy a preguntar eso en la prueba, ¿ya? ¿Cómo se llaman las diputadas? Porque todavía a mí me cuesta decirlo, ¿ya? Hasta a mí me cuesta decirlo, y eso que les doy todos los años la clase, ¿ya? Pero sí es para que ustedes sepan. Entonces, de repente, usted se va a encontrar quizás con un teólogo intelectual y le va a decir, oye, hermanito, ¿usted sabe cuáles son las antilegómenas? Y usted le va a decir, mire, parece que Hebreo estaba dentro de ella, Santiago estaba allí. ¿Sabe por qué Santiago? Porque Santiago habla de qué? Que la fe tiene que ir acompañada por obra. Santiago no dice que la salvación es por obra, ojo, ¿ya? Pero tiene que la fe acompañarse con obra. Si no, dice Santiago, tu fe es muerta. Mi fe es viva, ¿por qué? Porque yo la manifiesto en obra. Entonces, como que decían, no, que le da mucha importancia a la obra. No, no le estaba dando importancia a la obra. Estaba diciendo que la fe, la verdadera y genuina fe, siempre va a ir acompañada de buenas obra. Porque ¿qué pasaba ahí en la iglesia a la cual le escribe Santiago? Cuando llegaba alguien con joyas de oro, de plata, bien vestido, lo hacían sentar en el primer asiento. Llegaba uno que venía así andrajoso, le decían, no, tú te sientas ahí atrás. Entonces hacían acepción de personas, ¿ya? Entonces le tiran la oreja ahí, ¿no es cierto?, a esa iglesia, ¿ya? Así que, hermanos, para que ustedes tengan ahí claro, entonces, antilegoma fueron las que fueron dudadas y ahí las vamos a ir viendo cuáles fueron algunas de ellas cuando veamos los libros del Nuevo Testamento. Así que, por hoy día, hermanos, llegamos hasta acá. Ya sé que algunos han tenido, ¿verdad? El martes estábamos más como lechuga porque estábamos empezando la semana, pero el día jueves ya se empieza a notar el cansancio del trabajo, así que vamos a irnos 20 minutos antes. Así que, bueno, les mando mañana también este PPT para que también ustedes lo puedan ver con más calma, porque tiene como 80 hojas en realidad, diapositivas, pero vimos lo más importante y usted lo tiene también ahí en el material. Amén. Así que oramos al Señor y nos despedimos esta tarde. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos porque en realidad podemos ver tu obra aún en la construcción de la palabra del Señor. Como hoy, Señor, podemos tenerla de tantas maneras, Dios mío,
pero hubieron tiempos, Señor, en que solo estaba en rollos, estaba en papiros, Señor amado, y estaba en ciertos lugares, y quizás solamente una clase que podía leer era la que podía tener acceso, o la clase, Señor, rica, adinerada, o los conventos, Señor amado, o iglesias en particular. Pero hoy, Señor, podemos tener la palabra corriendo por todos lados y en cada una de nuestras casas podemos tener varias Biblias, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias por esa honra, por esa bendición, pero también ayúdanos a valorar aquello, Señor, y amar la Escritura, amar la palabra, Señor, porque estos hombres que estuvieron traduciendo la palabra y la Escritura invirtieron su vida, Señor, muchos años, Señor, para poder traernos la palabra y que nosotros, Señor, hoy podamos vivir, amarla, aprenderla, Señor, y practicarla. Gracias, Dios. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Bendícele este fin de semana en sus iglesias, Señor. Que Dios, tú te muevas de una manera sobrenatural, que sean bendecidos, Señor, y que sean de bendición donde ellos vayan. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaba grabando todo.